Hola, ¿qué tal mis apóstolos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Verakiel y hoy les traigo el narrado del volumen 10 de Kakuzen Touch Aesthetic. Esta es la continuación inmediata de la temporada 3, que también la pueden encontrar en mi canal. Y por cuestiones de practicidad, bastante flojera la verdad, la grabé de esta forma. Yendo con el video en sí, el volumen 10 se centra en las batallas finales del Grips. Creo que no hay mucho misterio en que los claros favoritos para ganar dicho evento son los protagonistas, pero créanme que en las novelas ligeras todo puede pasar, así que sin más preámbulos comencemos. Capítulo 1. El discípulo máximo. Nos encontramos en la Academia Ji-Long, más específicamente hablando en una habitación especial dentro del templo del dragón amarillo. Allí se llevaba a cabo una batalla de práctica entre la presidenta del consejo estudiantil, Fan Xinglu, y su discípulo más destacado, Xiao Fai. Aunque se trataba solo de un entrenamiento, el nivel del combate era comparable a la final de un Fénix, e incluso mayor, puesto que ambos luchadores estaban muy por encima de la media de cualquier torneo. Xiao Fai, pese a estar enfrentándose a su propia maestra, o quizá precisamente por ello, estaba utilizando toda su fuerza. Su Star Jutsu era indiscutiblemente el mejor de toda la academia. No dejaba una sola apertura entre su interminable combinación de puños y patadas, pero lo más asombroso era que Fan Xinglu lograba esquivar todos sus movimientos. Incluso se permitía el lujo de detener algunos golpes con la palma de su mano. La cantidad de prana necesaria para compensar una diferencia física tan grande era tanta que sería imposible para la mayoría de genestellas, pero aquí estaba ella, esquivando y bloqueando como si fuera un simple juego. Tras su último intercambio, ambos tomaron distancia y dieron inicio a un combate de hechicería. Xiao Fai liberó de su boca un dragón de fuego, mientras que movía sus manos para levantar pinchos de tierra para entorpecer a su maestra. El ataque pareció dar resultado, ya que Xinglu tardó demasiado en esquivarlas, y cuando logró liberarse, el dragón ya estaba frente a ella. La explosión retumbó en toda la arena. Sin embargo, el enfrentamiento estaba lejos de terminar. El cuerpo de Fan Xinglu se transformó en agua, era solo un clon. Detrás de las estacas surgieron 4 copias más, que se lanzaron de inmediato contra Xiao Fai, y así la batalla continuó. Los espectadores eran los miembros del equipo del dragón amarillo. Los hermanos Shen no podían ocultar su emoción. Era la primera vez que entraban en la sala de entrenamiento y también la primera vez que veían luchar a su maestra. Por otro lado, Cecilia Wong, aunque también estaba emocionada, estaba aún más sorprendida por la habilidad de Xiao Fai. Desde un inicio sabía que Fan Xinglu estaba cientos de escalones por encima de ella, pero jamás imaginó que el hermano mayor pudiera estar tan cerca del nivel de la maestra. Hu Feng pensaba lo mismo. Como su secretario, había visto pelear a Fan Xinglu antes, pero nunca contra el hermano mayor. El espectáculo era impresionante. Otra observadora de la batalla era Lema. A diferencia del equipo del dragón amarillo, ella sí tenía permitido entrar en esta habitación y había visto incontables veces los combates entre su maestra y Xiao Fai, así que para ella esto no era más que un combate rutinario. Su actitud despreocupada seguía molestando a Hu Feng, pero como Alema no era una discípula formal, no podía reprocharle nada. Además, venía de una misión complicada. Como recordaremos del volumen pasado, Alema sufrió múltiples heridas durante su pelea contra el papá de Yabuki, y por eso estaba vendada de pies a cabeza. Aprovechando que eran amigas, Cecilia le preguntó por un detalle que la inquietaba desde el inicio del combate, porque su maestra parecía irradiar un aura extraña, casi como si estuviera molesta. Hu Feng compartía la misma duda. Al principio pensó que era por la fuerza de Xiao Fai, tal vez porque ni siquiera ella podía tomarse el combate a la ligera. Pero reflexionando mejor, Fan Xinglu no era esa clase de persona. Amaba las luchas y las batallas, y si existe alguien capaz de derrotarla, sería la mujer más feliz del mundo, aunque dudaba que tal persona existiera. Alema puso una expresión complicada, no sabía si debía contárselos o no, pero finalmente se dio por su amistad con Cecilia. Realmente no lo sé, lo único que ella me dijo, en alabanza supongo, es que él es su mayor fracaso. Sus palabras dejaron desconcertados a Cecilia y Hu Feng. Ambos habían visto la fuerza de Xiao Fai, sabían que era su discípulo más poderoso, incluso lo sabían antes de que iniciara el combate. Entonces, ¿por qué llamarlo un fracasado? En todo caso, debería ser su mayor logro. Pero Alema no quiso explicarlo más, dijo que ya había dicho suficiente, y de todas formas, la pelea estaba por terminar. Cuando ambos voltearon la mirada, vieron que la habitación estaba completamente destrozada, el piso tenía decenas de cráteres y los pilares estaban reducidos a fragmentos. Fan Xinglu les preguntó si la batalla había sido de su agrado. Sus discípulos hicieron una reverencia y respondieron que sí, pero entre risas ella les dijo que no hacía falta fingir. Desde la arena podía escuchar perfectamente cómo estaban hablando con Alema. Hu Feng se disculpa en nombre de todos, pero Fan Xinglu le resta importancia. No había mucho que aprender de ese combate, era solo una rutina gastada hasta el cansancio. Sus palabras confundieron aún más a Hu Feng, quien seguía sin comprender la relación entre su maestra y el hermano mayor. Pero Fan Xinglu puso fin al entrenamiento.
Por la tarde tendrán una batalla contra los chicos del grupo Enfield y deberían de descansar. Como maestra, espera que le den un buen espectáculo. Los hermanos Shen, como de costumbre, aseguraron que traerían la victoria, pero su maestra respondió que no hacía falta, no le importaba ganar o perder, solo que crecieran. Luego de decir esto, chasqueó los dedos y se teletransportó junto a Xiaofai a otra habitación. Cuando se marchó, Hu Feng intentó seguir la conversación con Alema, pero ella ya se había ido hace mucho. Cambiando de escena, volvemos a la Academia Seidokan, donde el grupo de protagonistas estaba reunido en otra sala de entrenamiento. Lo primero que hizo Claudia fue inclinarse para pedir disculpas por lo que ocurrió el día de ayer. Todo el asunto con el grupo Galaxy y la batalla contra Xiao Star había causado problemas a sus amigas y se sentía avergonzada por esto. Claudia esperaba que las chicas la reprendieran como lo habían hecho en el hospital, pero para su sorpresa ninguna dijo nada. Después de escuchar la historia de Pandora, entendieron que el origen del problema iba más allá que ella, y al final Claudia no era más que una víctima de Pandora. Julius rompió el silencio algo nerviosa y le dijo que ya no tenía por qué disculparse, la habían perdonado en el hospital y ahora debían aprovechar el tiempo extra antes de su semifinal. En este momento nos enteramos de que en la otra semifinal, el duelo entre el equipo Lancelot y el equipo Elion fue cancelado, o mejor dicho, que uno de los participantes fue descalificado. Aquí me disculpo porque en el texto dice que fueron descalificados, aquí, pero más adelante menciona que se rindieron, y no sé cuál de las dos versiones es la correcta. Estoy leyendo la novela ligera junto con ustedes, así que tampoco sé qué pasará incluso más adelante, pero por suerte no afecta mucho la historia, así que continuemos. Hayato, que escuchaba la conversación, se alegró de que no hubieran tensiones entre ellas. Lo que pasó el día anterior era una experiencia que no quería repetir, pero sirvió para hundir más al grupo. Incluso Claudia parecía confiar más en sus amigas. De pronto, Saya intervino y dijo que antes de continuar necesitaba preguntar algo. Claudia, ¿es cierto que te le declaraste a Hayato en el hospital? Todas se quedaron paralizadas, con una mezcla de vergüenza y sorpresa. Incluso Claudia, siempre elegante y compuesta, perdió su postura presidencial y terminó derramando el jugo que estaba tomando. Hayato también estaba sorprendido, pese a que no lo había notado. Intentó decir que era un asunto privado, pero Claudia lo detuvo. Respiró hondo y recuperó su compostura. En lo que a mí respecta, a mis pensamientos eran un desastre y no fui capaz de expresar mis sentimientos como me hubiera gustado. Tomó aire una vez más, pero algún día le diría todo lo que siento. Eso es todo. Saya se dio por satisfecha. Era toda la respuesta que quería escuchar, aunque recalcó que seguía teniendo ventaja en la carrera por Hayata. El grupo quedó con una expresión complicada, sin saber a dónde mirar, y Claudia, que parecía haber recibido un golpe crítico, le dijo que de cierta forma era alguien impresionante. Después hablaron de la estrategia para la semifinal. No era muy compleja. Claudia, al ser la única capaz de ver a través de las mentiras, pelearía en contra de los hermanos Shen. Saya y Julius enfrentarían a Hu Feng y Cecilia, mientras que Hayato y Kirin lucharían contra Xiaofai. Claudia sabía que sus dos amigos eran los mejores combatientes cuerpo a cuerpo en Seidokan y probablemente estaban entre los mejores de todo Rika, pero contra Xiao Star era difícil pensar que sería suficiente. Quizás en un futuro Kirin pudiera enfrentarlo, o Hayato si lograra liberar su tercer sello, pero hasta que esas condiciones se cumplan, el único capaz de luchar en igualdad de condiciones contra él es Ernest Farcloch. Volviendo al templo del dragón amarillo en Jilong, nos situamos en una habitación aún más especial que la de entrenamiento, el lugar favorito de Fan Xinglu. Sobre la cima del templo, rodeada de flores y una perpetua primavera, se elevaba una pequeña construcción de 4 tatamis. Dentro había un juego de té, una cocina y un mueble con hojas de distintos tipos de té. Sentada en el piso, Fan Xinglu disfrutaba de la tranquilidad del ambiente mientras bebía un poco de su propio té. En momentos como ese parecía solo una niña esperando a su madre, una imagen que distaba mucho de la realidad. Detrás de ella estaba Xiaofai, la única persona, además de Xinglu, con permiso para entrar allí, y la única persona que sabía que ese lugar existía. De pronto su maestra lo llamó para pedirle más té. Cuando él le preguntó qué prefería, ella dejó la elección en sus manos, y por primera vez escuchamos los pensamientos de Xiaofai. De forma inesperada y muy distinta a su actitud en público, Xiaofai habla mucho consigo mismo. Analiza cada palabra de su maestra, intentando descubrir el significado oculto detrás de ella, aunque sin mucho éxito. Para Xiaofai, él no es más que un torpe aprendiz que es incapaz de comprender las palabras de su maestra. Incluso en momentos como este, sentía que lo único que hacía bien era preparar el té. Esta vez eligió el té Mao Hen Wan Shang, un té verde amarillento de sabor suave y ligeramente dulce. Cuando ella lo probó, dijo que estaba delicioso como de costumbre, y tras unos sorbos más, le asignó su misión para el día de hoy. Tenía grandes expectativas para la semifinal de esta noche, así que lo estará observando. Xiaofai aseguró que daría todo de sí, pero su maestra no respondió, simplemente siguió bebiendo. Luego, tras unos minutos, abrió un portal que une esa habitación con la sala de preparación en el domo Sirius y le deseó buena suerte. Xiaofai asintió y se despidió para reunirse con sus compañeros. Capítulo 2. Una semifinal frenética.
Poco antes de que comenzara el evento, el grupo Enfield repasaba la estrategia en su vestuario. Como había dicho antes, no era nada demasiado elaborado. El equipo del dragón amarillo no seguía un patrón claro, ni utilizaba formaciones especiales, simplemente abrumaban a sus rivales con fuerza bruta. En medio de la charla, Kirin pidió un momento para ir al baño. Hayato, notando su inquietud, decidió salir también unos minutos después. Afuera buscó a su amiga hasta encontrarla detrás de una máquina expendedora. Kirin estaba visiblemente nerviosa, respiraba hondo mientras se daba pequeños golpecitos en las mejillas para calmarse. Al verla, Hayato le preguntó si estaba bien, y tras el susto inicial, Kirin le dijo que sí, solo tenía nervios por el resultado. Era algo parecido a lo que sintió el mismo Hayato cuando participó en el Fénix. No era la batalla en sí lo que le generaba presión, sino las expectativas de sus amigas. En su caso, Kirin enfrentaba a un rival más complicado que Ardy y Rienzi, y además cargaba con los deseos de 4 personas a la vez. Era normal sentirse así. Para tranquilizarla, Hayato acarició suavemente su cabeza y le aseguró que todo saldría bien. No sabía exactamente cómo, pero encontraría la manera de vencer a Jaon Star. También le recordó que podía contar con él para cualquier cosa. Kirin sonrió algo avergonzada y le dijo que estaba exagerando. No solo estaba nerviosa por las expectativas de sus amigas, también se sentía emocionada de que confiaran tanto en ella. Al igual que él, tampoco sabía cómo derrotarían a Xiao Fei, pero tenía fe en que lo harían. En ese momento, Hayato se dio cuenta de lo mucho que había crecido su amiga, tanto física como emocionalmente. Ya no era la misma chica controlada por su tío, ni la que necesitaba de Saya para defenderse. Kirin ahora podía valerse por sí misma. Tras la charla, ambos regresaron al vestuario para prepararse para la semifinal. Así llegó la gran noche. Yanasia como comentarista y Chizuna como analista dieron la bienvenida a los espectadores provenientes de todas partes del mundo. Yanase, muy emocionada, comentó que solo faltaban 2 batallas para decidir al ganador del 24º Grips desde la fundación de Rika. En la final ya los estaba esperando el equipo Lancelot, liderados por Ernest. Chizuna continuó explicando que, después de semanas de combates intensos, solo quedaron 3 equipos en pie. Como suele pasar en esos eventos, los equipos son los primeros equipos de cada academia. En Seidokan está el grupo Enfield, dirigidos por Claudia, que venía de una victoria muy ajustada contra Rusalka, donde ambos equipos perdieron a 3 de sus integrantes. Yanase añadió que era la primera vez que un equipo de Seidokan llegaba tan lejos en un Grips después de varios años. Con esta, serían 2 fiestas consecutivas alcanzando las semifinales, y si ganaban hoy, serían 2 finales seguidas. Tal vez Seidokan está recuperando su era dorada gracias al nuevo portador de cerveza. Las gradas estallaron en vitoreos coreando el nombre de Hayato y sus compañeras. Sin embargo, el ruido aumentó aún más cuando se abrió la puerta sur y entró el otro equipo semifinalista, el equipo de Dragón Amarillo. Y no era para menos, a diferencia del grupo Enfield, los alumnos de Jilong venían de arrasar a todos sus oponentes, incluyendo al segundo equipo de Seidokan. La presentación no terminó allí. Kufeng aprovechó para dar varios saltos en el aire, 7 en total, recorriendo la arena sin tocar el suelo. Claudia no podía creerlo, eso no estaba en sus cálculos. Kufeng había liberado uno de los sobrelux de Jilong, los zapatos celestiales Tongjiatsu. Al aterrizar, Kufeng se disculpa con sus rivales. Depender de un arma para ganar era una muestra de su debilidad, dijo mientras se mordía el labio. En condiciones normales nunca usaría un Aurelux, pero esta vez no podía decepcionar a su maestra. Saya, algo molesta, lo corrigió. No tenía nada de qué avergonzarse, porque dominar una herramienta también era una forma de fuerza en sí. Las palabras dejaron sorprendido a Kufeng, ya que no era su intención ofenderla desde un inicio, aunque al final lo terminó haciendo. Las parejas de combate empezaron a formarse. Saya apuntó a Kufeng. Cecilia desafió a Julis, decidida a demostrar que los Daishins de Jilong estaban al mismo nivel que las estrellas del resto del mundo. Los hermanos Shen intentaron provocar a Hayato, pero Claudia respondió en su lugar. Ella misma se encargaría de ellos, en venganza por lo ocurrido durante el Fénix. Por último estaba Xiao Fei, quien no parecía emocionado. Su mirada no se pasaba en ningún lugar en particular, como si su mente estuviera en otro lado. Aún así, su postura no mostraba ni una sola apertura. Para estar tan relajado y aún así no fallar en nada, debería estar en un nivel completamente distinto. Hayato y Kirin intentaron imaginar posibles enfrentamientos contra él, pero Xiao Fei lo notó al instante. Por primera vez en el torneo, levantó la vista hacia sus rivales y les dedicó una pequeña sonrisa. El silbato marcó el inicio del combate y Cecilia no perdió el tiempo. Activó su técnica más poderosa, aquella que le había dado el apodo de Reiki Kisenka. En un instante, una tormenta de rayos inundó la arena y obligó a los rivales a dispersarse. Julis tardó un poco más en activar su hechizo, pues debía desplegar las terminales de Rectolus, pero en cuanto pudo, lanzó un contraataque desde tierra. Decenas de lanzas de fuego ascendieron para enfrentarse a los rayos, llenando la arena de explosiones. Aunque el intercambio parecía parejo, Jules tenía una clara desventaja, dependía de las terminales. Kufeng se dio cuenta de inmediato y se lanzó a destruirlas, acabando con 2 en cuestión de segundos. Saya trató de protegerlas con su cañón Wanderhund,
pero Hu Feng era demasiado rápido. Para cuando Saya disparaba, él había cambiado de posición unas 4 veces. Al ver que ni siquiera su visión podría ser capaz de seguirla, Saya cambió al Art Vandersmark de segunda generación, el arma que usó en el anime durante su combate contra los monjes. Como servía también para combate cercano, podía utilizar el estilo Magiri para enfrentarse a Hu Feng, pero aún así la diferencia de velocidad seguía siendo enorme. En un descuido, Julius recibió una patada directa de Hu Feng. Cecilia remató con una descarga en forma de tigre, pero Julius alcanzó a protegerse con una flor de fuego. Saya aprovechó la cortina de humo para aparecer frente a Hu Feng y tras fingir dar un golpe, le disparó a quemarropa. Pensó que con eso sería suficiente, pero cuando el humo se disipó, vio que Hu Feng también había logrado cubrirse. Los Tontiatsu no solo potenciaban sus ataques, también le permitían defenderse. Julius, en cambio, no había salido ilesa. Además de perder 2 terminales, su hombro izquierdo había sido alcanzado por un rayo, así que no podría usarlo por un tiempo. Volviendo unos minutos atrás, cuando Cecilia y Julius iniciaron su bombardeo, Claudia se lanzó en contra de los hermanos Shen. Sabía que tenían las de perder en un combate cercano, pero no podía permitir que intervengan en las demás peleas. Como explicó antes del combate, en el equipo del Dragón Amarillo se valoran mucho las individualidades. No sería raro que todos quisieran la victoria para sí mismos, y en ese escenario, los hermanos Shen no desperdiciarían la oportunidad de atacar a la líder enemiga. Gracias a sus entrenamientos con Hayato, Claudia había creado una versión imperfecta del estado Shinki. Era incluso más inestable que la de Kirin, pero suficiente para sostener un combate 2 contra 1. Si sumaba los 60 segundos de Pandora, podía ganar tiempo para que sus compañeros aseguraran la victoria. Lo que no esperaba era lo mucho que habían mejorado los hermanos Shen después del Fénix. No solo en Star Jutsu, también en Taijutsu, y eso le obligaba a gastar más tiempo de Pandora del previsto. Con esto ya eran 3 enfrentamientos desfavorables para Enfield, pero aún faltaba el más complicado. Cuando comenzó el bombardeo, Hayato y Kirin se lanzaron de inmediato contra Xiao Fai. Ambos estaban utilizando el estado Shinki perfecto y Hayato liberó su segundo sello, pero como era de esperarse no fue suficiente. Xiao Fai sacó un bastón de su bolsillo, de unos 3 metros de largo. Parecía estar hecho de madera, pero como todo en Geelong, solo aparentaba ser una cosa, ya que ese bastón fue capaz de bloquear un ataque directo de Cervesta. Kirin no podía creerlo, como un trozo de madera puede resistir uno de los ataques de una de las Urelux más peligrosas que existen. Entonces lo vio, apenas por una fracción de segundo. Cada vez que Hayato golpeaba, un pequeño talismán caía del bastón y se quemaba al instante. Xiao Fai sonrió y elogió la buena vista de Kirin. Dio un salto hacia atrás y explicó que su bastón estaba recubierto con talismanes de espejo, capaces de absorber el daño de cualquier ataque. Por eso Cervesta nunca podría partirlo. Luego su expresión volvió a vaciarse mientras decía: vine aquí para saciar la sed de mi maestra, ni más ni menos que eso. Kirin no entendía del todo sus palabras, ni el funcionamiento de los talismanes, pero antes de que pudiera procesarlo, Hayato se coló frente a ella y activando las artes meteóricas, hizo crecer a Cervesta para bloquear el siguiente ataque. Como había dicho Xiao Fai, un talismán de espejo no solo absorbe la luz, también la refleja. Su ataque fue tan potente que partió la arena en 2, deteniendo por unos segundos los demás combates. Hayato reanudó la ofensiva. Sabiendo que el bastón ya no tenía más cargas, se lanzó directamente contra su rival. Su plan era obligarlo a bloquear el ataque y luego cambiar a un combate cuerpo a cuerpo con el estilo Amagiri. Al mismo tiempo, Kirin aprovechó el humo para colarse por detrás. Si lograba conectar su técnica Todo, ni siquiera Haon Star podría salir ileso. No obstante, nada salió como esperaban, ya que Xiao Fai había leído sus intenciones desde un principio. Bloqueó el ataque de Cervesta con una sola mano y con la otra comenzó a conjurar un hechizo. Luego usó la propia mano derecha de Hayato para terminar de conjurarlo y al instante siguiente brotaron pinchos de tierra alrededor de la arena, desestabilizando a Kirin y cortando su avance. Para rematar, aprovechó que Hayato intentó recuperar a Cervesta para golpearlo 2 veces en el pecho y con la punta del bastón lanzó a Kirin por los aires. Ella apenas si pudo defenderse con su Senbakiri. Yanase no pudo contenerse y gritó: es impresionante, el grupo Enfield estaba siendo superado en todos los aspectos. Ni el actual primer puesto ni el anterior primer puesto hacen algo en contra de ese guerrero. Era como ver una lucha de un adulto en contra de niños. Shizuna continuó: dominio absoluto. En los 4 enfrentamientos, Geelong demostraba por qué seguía siendo la academia más fuerte, aún sin participar regularmente en las festas. De seguir así, el combate se decidiría en un par de minutos. Hayato se limpió la sangre de la boca con una sonrisa amarga. Incluso su combate contra Bujinsai había sido más parejo que este. Kirin sentía lo mismo. Era la primera vez que percibía una diferencia tan grande entre ella y su oponente. Aún así, ninguno de los dos se había rendido. Al contrario, ambos sonreían, lo habían prometido, no sabían cómo, pero encontrarían una forma de ganar. En contraste, Xiao Fai parecía distante. Tras sus palabras anteriores, había regresado a su estado inexpresivo. Entonces, al notar la mirada de su maestra, una vieja historia vino a su mente. Capítulo 3. El guerrero celestial y la tempestad aguda.
Esto ocurrió hace aproximadamente 12 años, en las ruinas de un pequeño pueblo, junto al que alguna vez fue el río Kinji, yacía un niño en un estado crítico. No había comido ni bebido en días. Si hubiese permanecido solo por un par de minutos, sin duda habría muerto, pero afortunadamente una mujer de cabello negro apareció frente a él. «Oh muchacho, tienes un buen sacrum, sería un desperdicio que murieras en este lugar, aunque claro, si ese es tu deseo, no haré nada para impedirlo». El niño no entendía lo que decía esa mujer, no sabía quién era ella, ni qué significaba esa palabra, sacrum, pero ella continuó. «Si lo deseas, puedo ayudarte, solo tienes que pedirlo desde el fondo de tu corazón, ni siquiera es necesario que hables». El pequeño le expresó en su interior: «No quiero morir». Aquellas palabras fueron suficientes para que la mujer lo aceptara como su discípulo. Sacó una cantimplora de su mochila y vertió el agua en su boca. Mientras el niño perdía la conciencia, alcanzó a oír unas últimas palabras: «A partir de ahora, me perteneces». Ese niño era Xiaofai a los 6 años, y mientras la misteriosa mujer lo cargaba hacia su hogar, nos contaban que su vida no siempre fue así. Todo comenzó tras la creación de las fundaciones. El nuevo orden mundial y sus políticas terminaron generando inevitablemente grupos de personas desfavorecidas, gente que no tenía más opción que trabajar para las grandes empresas o, en el peor de los casos, morir de hambre. La brecha entre las clases sociales y económicas tampoco era algo estable. A menos que pertenecieras a una fundación, podías perderlo todo de un día para otro. Un mal movimiento, una mala decisión y toda una vida de lujos podía ser arrebatada por las corporaciones. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a la familia de Xiaofai. Un error de su padre llevó a la quiebra total de su empresa y no había forma de recuperarse. Su madre huyó de casa junto a Xiaofai con todo el dinero que pudo reunir y pasó meses escapando por toda China, yendo de pueblo en pueblo, esperando a que un milagro lo salvase. Al igual que su hijo, ella también era un genestrella, pero debido a su posición social y a su rechazo absoluto por la violencia, jamás entrenó artes marciales. Esto, aunque pueda sonar extraño, es bastante común entre los hijos de familias ricas. Muchos preferían heredar el negocio antes que volverse parte del espectáculo en rica. Lamentablemente, la dura vida en las calles terminó por sobrepasarla y, al darse cuenta de que ya no podía proteger a su hijo, decidió quitarse la vida, dejándole todo el dinero que les quedaba. Gracias a eso, Xiaofai sobrevivió unas semanas más, pero el final seguía siendo el mismo. Tras vagar y buscar refugio, terminó desplomándose en las ruinas de aquel pueblo. Cuando el pequeño despertó, estaba en una habitación pequeña dentro de lo que parecía ser una montaña. La mujer, al verlo abrir los ojos, se presentó como Xiao Yuanwang. Le dio la bienvenida a su ermita y le explicó que se encontraban en la montaña de los monjes, en Wanshan. Luego le preguntó si recordaba lo último que hablaron y el trato que hicieron. Xiaofai intentó arrodillarse de inmediato para mostrarle respeto, pero los vendajes le impidieron moverse adecuadamente. Nervioso, incluso se trabó al hablar. Xiao Yuan no pudo evitar reírse ante tal escena. Le dijo que no se preocupara, que tal como había dicho antes, mientras hablara desde el fondo de su corazón, ella lo entendería. Con el ambiente más relajado, Xiao Yuan le hizo otra pregunta: ¿qué es lo que puedes hacer? Xiaofai se quedó en blanco por un instante, pero al recordar la sonrisa de su madre, dijo que sabía preparar té. Sus padres solían elogiarlo mucho cuando él lo hacía en casa. Ya veo, pero no me refería a eso. Te pregunto si conoces algún arte marcial. Xiaofai negó con la cabeza y su maestra sonrió. Entonces esa será tu meta desde ahora. Debes volverte fuerte, muy fuerte, tan fuerte que algún día puedas derrotarme. Él no entendía por qué debía aspirar a eso, pero tampoco necesitaba comprenderlo. Con una sonrisa y a pesar de los vendajes, se arrodilló frente a ella. Si eso es lo que mi maestra desea, entonces lo haré con gusto. Así comenzó la nueva vida de ambos. Xiao Yuan no solo le enseñó artes marciales, también instruyó en materias académicas, ciencias básicas, matemáticas, física, química, biología, astronomía, idiomas y más. Para ella, el conocimiento era el fundamento del poder. Comprender el porqué de las cosas era esencial para ser una persona completa. En sus clases, Xiao Yuan también compartió fragmentos de su pasado. Confirmó lo que todos sospechábamos: ella era otro avatar de revelaciones divinas y existían otros como ella en todo el mundo. Contó que hace medio siglo, las revelaciones divinas de ese entonces, o sea, su antiguo ser, viajó por toda Europa y luchó contra un anciano en una torre de marfil. Aunque no dio el nombre específico, todo apunta a que pertenece a alguna de las familias patriarcales, o sea, los Tenfield, los Blanchard o los Falklush. Aún aparecen más familias, pero para que se hagan una idea. También habló de los antiguos monjes de esa montaña, hombres con un gran sacrum, que en búsqueda de poder rompieron sus ataduras y terminaron perdiéndose a sí mismos. Eran cascarones vacíos, incapaces de sentir alegría o tristeza. Xiao Yuan entonces dijo: pase lo que pase, no termines así. Una vida sin gozo ni alegría no es una vida. No quisiera que tú acabes como ellos.
Finalmente, le reveló que dentro de unos años tendría que cambiar de recipiente, pues algo importante sucedería en todo el mundo. Xiaofai tendría hasta ese entonces para superarla. Por su parte, él le contó lo poco que recordaba de su antigua vida. Lo que más le llamó la atención fue el motivo de su amor por el té. Debido al trabajo de sus padres, el único momento que compartía junto a ellos era la hora del té. Su madre le enseñó a prepararlo para que cada vez que mejorara tuviera una excusa para reunir a la familia. De esta forma los años pasaron y el pequeño Xiaofai creció hasta convertirse en un joven alto y apuesto. Aunque estaba lejos del nivel de su maestra, había mostrado un progreso extraordinario. En solo 4 años se convirtió en el discípulo más prometedor de revelaciones divinas. Lamentablemente el tiempo se agotó. Xiao Yuan debía marcharse durante 6 años para cambiar de recipiente. Aún así, no dudaba que su discípulo se volvería fuerte por cuenta propia, así que la despedida no fue para nada triste. Antes de irse, lo abrazó de imprevisto igual que en el pasado, provocando que el pequeño Xiaofai se sonroje. Luego sacó un pergamino antiguo de su mochila y le dijo: la próxima vez que nos veamos, sorpréndeme. Xiaofai aceptó el regalo con gusto y bajó la cabeza. Cuando la levantó, ella ya había desaparecido. Los años que siguieron fueron los más intensos de su vida. Día tras día, Xiaofai entrenó recordando los movimientos, ataques y estrategias de su maestra. No solo alcanzó su nivel, lo superó con creces. En cada batalla simulada contra la sombra de Xiao Yuan, él resultaba vencedor. Y un día, como cualquier otro, la puerta de la ermita se abrió. Sin dudar, Xiaofai se arrodilló de inmediato. Una niña de cabello color ceniza entró con una sonrisa tranquila. Es momento, iremos a Rika. Xiaofai no pudo aguantarse la gana de sonreír. Cerró la puerta de la ermita con mucho cuidado y se despidió de la montaña que durante muchos años fue su hogar. Volviendo al presente, la batalla entre Xiaofai y los primeros puestos de Seidokan se había vuelto aún más intensa. Hayato comenzó a revelar las técnicas secretas del estilo Amagiri, ya que no tenía sentido guardarse nada si no lograban ganar esta pelea. Por su parte, Kirin intentaba perfeccionar su técnica ocular. Si conseguía percibir cada movimiento del prana de su oponente, sería capaz de anticipar los ataques de Xiaofai. Hao Star, mientras tanto, desgastaba poco a poco a sus rivales. Cada golpe que lograba conectar impactaba con precisión en los puntos vitales, y los talismanes de espejos le permitían defenderse de ser bestia sin demasiada dificultad. A través de sus ojos podíamos notar cierta molestia. Igual que en el pasado, demasiadas preguntas rodaban en su cabeza. ¿Estará satisfecha mi maestra con esta batalla? ¿O por qué siguen luchando a pesar de que saben de que no pueden ganar? A esto se le suma la presencia de Kirin. Xiaofai no había cometido ni un solo error desde que inició el enfrentamiento, y aún así no consigue derrotarla. Es sumamente extraño. Cambiando de participante, la primera en comprender que no pudieran ganar si continuaban así fue Julis. Estuvo observando todo el tiempo la pelea de Hayato y Kirin, así que decidió apostarlo todo en su siguiente ataque. Aprovechando el espíritu competitivo de Cecilia, le retó a un duelo de magia. Ambos usaron sus técnicas más poderosas como estregas. Julis invocó el Antirginum Majus, la flor conocida como Boca del Dragón, y con ella materializó un gigantesco dragón de fuego que cubrió gran parte de la arena. Cecilia respondió concentrando su tormenta de rayos en un solo punto, dando forma a la imagen de un tigre amarillo con armadura. Al principio, el impacto entre ambas criaturas parecía parejo, pero Julis aprovechó a Recturus para potenciar la boca del dragón. Durante apenas un instante, su invocación triplicó su tamaño, llegando a ocupar la mitad del escenario. La explosión fue tan grande que todos los participantes salieron despedidos hacia las esquinas, y Cecilia Wong terminó siendo derrotada. Saya no perdió el tiempo, aprovechó la caída de Cecilia y se lanzó directamente contra Hu Feng. Sabía que no podría ganar en un combate cercano, pero solo tenía que resistir hasta que su arma se cargue al 100%. Hu Feng logró conectarle 7 golpes consecutivos, y justo cuando estaba por rematarla, Saya cambió al Bandetol Graph Ultimate, un arma circular capaz de disparar misiles de prana en todas las direcciones. Al estar tan cerca, Hu Feng no podía defenderse, su emblema se rompió de inmediato. Tras derrotarlo, Saya cambió Bandleton por Hernel Crown para apoyar a sus compañeros desde la distancia. Sin embargo, algo llamó su atención. No escuchó a los comentaristas anunciar la eliminación de Hu Feng, cosa que se ocurrió con Cecilia. Intentó cambiar de arma rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Hu Feng apareció en su espalda y con 3 patadas consecutivas la dejó inconsciente. Julius, que intentaba ayudarla, quedó sola frente a Hu Feng, sin reservas de prana, también terminó con la cresta rota. Al finalizar, Hu Feng se disculpa con sus rivales. Tenía la intención de ganar por mérito propio, pero terminó dependiendo de la ayuda de los gemelos Shen. Entonces vemos que el cuerpo que había caído antes comenzó a desvanecerse en partículas de prana. Era un clon. Al escuchar que sus 2 amigas habían sido eliminadas, Hayato volteó para ver el estado de Claudia. Xiaofai no desaprovechó este momento y le dio un golpe en el pecho que casi rompe su emblema, pero por suerte Kirin llegó justo a tiempo y lo pateó para sacarlo de dicho ataque.
La pequeña Todo le pidió a su amigo que fuera a ayudar a Claudia, ya que si la eliminaban perderían el combate. Además, dijo que no debían de preocuparse por ella, ya que tenía un plan para derrotar a Xiaofai, solo necesitaba que le compraran un poco más de tiempo. Aunque aún dudaba de las palabras de su amiga, Hayato decidió confiar en ella y corrió hacia donde estaba Claudia. Lo primero que hizo fue activar a Cervesta y cambiar su estado Shinki de batalla individual a batalla grupal, para destruir la mayor cantidad de talismanes posibles. Luego se posicionó detrás de Claudia como su defensa principal. Si lo que Kirin dijo era cierto, no había razón para precipitarse, solo debían resistir un poco más. Los hermanos Shen comenzaron a maldecir la habilidad de Hayato con esa espada y le pidieron ayuda a Hu Feng, quien algo incómodo accedió y reveló la razón principal por la que había traído a Tontiaxu a la batalla. Gracias a los zapatos especiales, puede luchar contra Cervesta en igualdad de condiciones. Como Hayato no dominaba ataques a distancia, el combate se convirtió en un duelo puro de artes marciales. Tras los primeros intercambios, Hayato entendió que no podría vencerlo peleando de forma convencional. Soltó Cervesta por un momento e intentó una técnica de agarre del estilo Amagiri, pero Hu Feng demostró por qué era el secretario de Fan Shenglu. Lo derrotó fácilmente en un combate cuerpo a cuerpo e incluso golpeó justo donde Xiaofai lo había hecho antes, obligando a Hayato a retroceder. Mientras tanto, la fatiga acumulada comenzó a pasar la factura a Claudia y se vio obligada a gastar más segundos de Pandora, pero incluso así no era suficiente. La batalla 1 contra 2 la terminó por superar y tras 5 movimientos más se escuchó: cresta rota, equipo Enfield gana. Retrocediendo unos minutos al pasado, justo cuando Xiaofai vio retirarse a Hayato, se detuvo y le preguntó a Kirin si realmente estaba segura. Ella, más que nadie, debería ser consciente de la diferencia entre sus habilidades. No podría ganarle sin importar lo que hiciera. No lo dijo con arrogancia ni superioridad, solo estaba siendo sincero. Kirin, desconcertada, le preguntó por qué lo hacía, por qué seguir luchando si su objetivo no es ganar. Lo había notado durante la pelea. Xiaofai no los está subestimando, pero tampoco parecía interesado en la victoria. Sorprendido, Xiaofai abrió un poco los ojos. No esperaba que alguien más, aparte de su maestra, pudiera darse cuenta, pero decidió ser honesto. Explicó que su meta era hacerse más fuerte. Ganar o perder era secundario, solo quería aprender algo de esta batalla y hacer que su maestra disfrutara del combate, ni más ni menos que eso. Entonces devolvió la pregunta: ¿y tú por qué sigues luchando? ¿Por tus convicciones? ¿Por tus amigos? ¿Por un deseo? ¿Qué es lo que tanto buscas en esta batalla? Kirin tomó aire una última vez y respondió que lo quería todo. Todo lo que él había mencionado quería tenerlo en sus manos. Quizás era egoísta, pero esta era su forma de ser. Tras decirlo, ambos reanudaron el combate. Kirin tomó la iniciativa lanzándose con el estilo de la grulla, utilizándolo como señuelo para que Xiaofai creara los pinchos y así utilizarlos a su vez como puntos invisibles de apoyo. Pero Xiaofai ya había previsto su engaño. Se defendió utilizando únicamente su bastón, desvió cada golpe de Zanbaquiri con sus talismanes y al final utilizó una bola de fuego. Kirin esquivó por muy poco la explosión y activó su estado Shinki para ver a través del humo, arremetiendo nuevamente en contra de su rival. Sin embargo, desde el humo apareció otro Xiaofai que le golpeó en el hombro, dejándolo gravemente dañado. El Xiaofai contra el que peleaba se desvaneció, revelando que era un clon hecho de prana. Aún así, Kirin no se rindió, recuperó el aliento rápidamente y volvió a cargar, esta vez utilizando una técnica light basada en el desenvaine. Su ataque fue más rápido, pero su Zanbaquiri no tenía la potencia suficiente y se partió en dos al chocar con el bastón de su rival. Jaon Star no desperdició la oportunidad y tras desarmarla, inició un intercambio de golpes a mano limpia. Kirin apenas se pudo defenderse de los ataques dirigidos hacia su cresta, pero aún así recibió mucho daño y a duras penas pudo crear distancia. Curiosamente, aunque fue Kirin quien recibió el castigo, Xiaofai era quien parecía estar molesto. Le preguntó cómo era posible, cómo aguantaba tanto tiempo. Cada uno de sus ataques estaba diseñado para eliminarla en ese preciso instante, pero Kirin respondió que precisamente por eso estaba mejorando constantemente y tarde o temprano ganaría. Algo molesto, Xiaofai decidió terminar la batalla con el siguiente ataque. Creó un camino de pinchos en la arena para impulsarse, mientras Kirin hacía lo mismo que él. Ambos se lanzaron al mismo tiempo. Cuando estaban por tocarse, Xiaofai aprovechó su ventaja de rango y atacó primero con el bastón, pero Kirin esquivó cada golpe por un margen mínimo, acortando la distancia a centrar en su propio rango de ataque. Al verse en peligro, Xiaofai lanzó una bola de fuego a quemarropa, arriesgándose a quedar atrapado en la explosión. No obstante, Kirin ya había memorizado el movimiento de sus manos, lo interrumpió a mitad del conjuro y aprovechó su desconcierto para conectar su primer y único golpe. Xiaofai intentó cambiar su ataque por una descarga, pero ya era demasiado tarde, el corte sobre su emblema estaba hecho. Capítulo 4. Clarividencia. Julius desde el banquillo se preguntaba si realmente habían ganado. Unos segundos después, la voz de Chizuna confirmó la respuesta: cresta rota de Xiaofai, equipo Enfield gana.
Hayato corrió de inmediato hacia donde estaba su amiga y le sostuvo en sus brazos antes de que se desmayara. Kirin murmuró entre bromas que había cumplido su promesa y tras esto cerró los ojos. Desde la cabina, Chizuna continuó con la narración. Dijo que aún no comprendía qué acaba de pasar. A simple vista, el participante Xiaofai parecía haber dominado por completo el combate y ni siquiera mostraba signos de haber sido dañado, pero su cresta había sido rota. Yana se tomó relevo y confirmó las palabras de su compañera. Explicó que, durante una fracción de segundos, Kirin logró superar a Xiaofai. De vuelta en la arena, Hayato estaba preocupado por el estado de su amiga. Además del agotamiento por la batalla, había algo más en ella, ya que su presencia se sentía cada vez más débil. De pronto, en el centro de la arena se abrió un portal, del cual emergió Fan Xinglu. Ella, sorprendida, murmuró que no creía que fuera posible, pero esa chica había heredado el espíritu de Tianxia Masegmu. Hayato, desconcertado, le preguntó a qué se refería y qué le estaba ocurriendo a su amiga. Fan Xinglu le respondió que no se preocupara, Kirin estaría bien en un par de días. Lo que había visto era la vena de la vida, y ahora estaba pagando el precio por sobrepasar sus límites. Hayato insistió, preguntando qué era exactamente esa vena de la vida. Con una sonrisa, Fan Xinglu respondió: la clarividencia, muchacho, una habilidad que te permite ver las intenciones del rival a través de su prana. Hayato preguntó si era parecido a lo de Pandora, pero Xinglu negó con la cabeza. Pandora mostraba el pasado y el futuro del mundo, por eso era tan útil recolectando información. Lo que Kirin había visto era diferente, más cercano a leer la mente de su oponente, por esto pudo derrotar a Xiaofai. Cuando Fan Xinglu se giró, vio a todos sus discípulos arrodillados pidiéndoles disculpas. Xiaofai en especial tenía una expresión complicada, todavía no entendía por qué había perdido. Su maestra le dijo que no se preocupara, desde el inicio les había dejado en claro que el resultado no importaba, solo quería ver algo interesante, y vaya que lo consiguió. Pero por la mirada del chico, era evidente que la derrota la había afectado, no porque no supiera perder, sino porque no quería decepcionarla. Fan Xinglu soltó un pequeño suspiro, se acercó a él y admitió que había crecido mucho desde la primera vez que se encontraron. Se había vuelto fuerte, incluso tanto que sin la chica de Li Wolf, Eres Gigal, probablemente sería la persona más fuerte en todo Rika. Xiaofai levantó la vista al oírlo, pero su maestra continuó: sin embargo, no es lo que busco, no quiero que luches solo por cumplir mis deseos. Desde que nos reencontramos ha sido así, copiaste mis técnicas, mis ataques, mis movimientos, eres como un reflejo de mi antiguo yo, y yo no quiero eso. Hice una pausa y continuó: ¿sabes por qué me gusta tanto el té que haces? Porque es lo único que eliges por ti mismo. Aquello dejó paralizado a Xiaofai, no sabía qué responder, él solo quería agradecerle a su maestra por todo lo que había hecho por él. Al verlo tan desanimado, Fan Xinglu sonrió con calidez, le acarició la cabeza y dijo que aprecia todo lo que había intentado hacer, pero ella no busca una marioneta, sino un discípulo. Si realmente quiere hacerla feliz, debería de vivir su vida por cuenta propia. Xiaofai quiso protestar, pues su vida giraba alrededor de su maestra, pero al ver nuevamente a Fan Xinglu, recordó por un instante su antiguo avatar. Se dio cuenta de que había cometido un error. No era muy diferente de los monjes de la montaña Wanshan, aquellos a los que su maestra odiaba tanto. Antes de retirarse, Fan Xinglu miró a Kirin y comentó que tenía muchas ganas de probar este nuevo dulce, pero Hayato, tensando el cuerpo, ocultó el rostro de su amiga en su pecho y sostuvo a Cervesta con la otra mano, advirtiéndole que podía seguir luchando. Xinglu soltó una carcajada ante semejante amenaza. No soy tan imprudente como para arrancar un lirio antes de que florezca, respondió. Además, por culpa del espíritu de ese viejo verde, no podría entrenarla, ya que las dos fuerzas acabarían rompiéndole. Justo antes de cruzar el portal con sus discípulos, le dijo a Hayato que esperaba que fuese él quien derrotara a Xiaofai, aunque parecía que aún le falta demasiado, y con eso abandonó la arena. En la cabina, Chizuna preguntó quién era aquella extraña que acaba de aparecer y por qué se había marchado con el grupo del dragón amarillo. Yana se respondió diciendo que era revelaciones divinas y que debería sentirse afortunada, porque cosas como esta solo ocurren una vez en la vida. Cambiando de escena a la sala del Consejo Estudiantil de la Academia Santa de Garrasworth, allí vemos a los miembros del Consejo Estudiantil y del equipo Lancelot observando con asombro el resultado de la batalla. Ernest comentó que había sido impresionante. El último enfrentamiento entre la señorita Todo y Jabon Star superó sus expectativas con creces. Letitia añadió que era previsible. Desde el inicio confiaba en la victoria del equipo Enfield, aunque admitió que le hicieron pasar un mal rato. Lionel, el acero del grupo, suspiró con alivio. Estaba contento de no tener que enfrentarse a Jabon Star en la final. Kevin, en cambio, estaba preocupado por la salud de Kirin. Por lo que habían visto, no estaría lista para el combate de mañana, lo que significa que tendrán un combate de 4 contra 5. Este comentario molestó a Letitia, quien regañó a sus compañeros por subestimar a su rival,
pero Lionel la corrigió. No estaban subestimando a nadie, solo estaban mencionando un hecho de forma objetiva. A diferencia del equipo Enfield, que perdió a un integrante y venían exhaustos de la final, ellos pasaron directamente a la final tras la expulsión del equipo Helio. No era cuestión de gustos ni moralidad, era la pura verdad. Ernest intervino para detener la discusión. Dijo que lo importante era que ya tenían un rival para el día de mañana, y sobre el estado de Kirin, Percival debería saber un poco más, ya que compartían los mismos ojos. Entonces enfocaron a la quinta integrante del grupo, recostada contra una pared, la poseedora del Santo Grial, un Horelux aún más difícil de controlar que el del propio presidente. Ella confirmó lo dicho por Ernest. Los ojos de Kirin eran similares a los suyos, aunque la chica aún no los dominaba del todo. Lo que ocurrió fue fruto del sobreesfuerzo. Debería recuperarse en un par de días. Ernest entonces se dejó caer en su silla y reflexionó sobre el combate. Si él tuviera que luchar contra Jabón Star, ¿ganaría? Probablemente sí, incluso con Lane Gleams sería un combate complicado, pero no veo un futuro en el que él pueda perder. Aunque más importante que eso, si el equipo Enfield llegó a la final, por fin podría enfrentarse a él, solo unas horas más, y confirmaría sus sospechas. ¿Será que Hayato? Y antes de completar la idea se detuvo. No podía permitirse terminar ese pensamiento, ya que Lane Gleams lo odiaría. No tenía otra opción, tiene que aguantarse por unas horas más. Pidió a Letitia que se cargara del trabajo restante por el día y salió a tomar un poco de aire. Volviendo a cambiar de escena, esta vez vamos al consejo estudiantil de Lynn Wolf. A diferencia de Garasworth, donde celebraban la victoria de Hayato, Dirk no podía estar más molesto. Desde el inicio no le había prestado atención al Grips de este año, por eso contrató un equipo para representar a la academia, en lugar de buscar personalmente a luchadores. Le daba igual que la academia ganara, solo quería mantener las apariencias en su primer mandato, pero el resultado complica todo. Hayato Amagiri, dueño de Cervesta, la mayor parte del tiempo es alguien ingenuo y fácilmente manipulable, pero en momentos como estos, de una u otra forma, siempre termina causándole problemas. Si llegaba a ganar la final, significa que su hermana podría volver al juego, y eso arruinaría sus planes por completo. Cegado por la furia, Dirk terminó golpeando el escritorio donde estaba. Maldecía a Mayat Mesa. Si no fuera por la protección que le ofrecía al chico, ya lo habría matado hace mucho tiempo, y no estaría involucrado con Helga Limbal, ni con revelaciones divinas. Aún tenía ventajas gracias a sus preparativos y al comodín que representaba Eres Gigal, pero sabía que no podía seguir así. Entonces recibió una llamada de un número anónimo. Al contestar, escuchó el reporte. El demonio y el falso dios están en movimiento. Tal como temía, Dirk ordenó que lo sigan vigilando, pero que mantuvieran la distancia, ya que la habilidad de aquel sujeto podría descubrirlos con facilidad. El informante aceptó y colgó. Dirk respiró hondo. Si Mayat Mesa quería jugar, él no pensaba quedarse quieto. Entonces abrió el archivo del equipo de Lancelot y revisó a sus integrantes. Ernest Farcloch, limpio. Letitia Blanchard, limpio. Lionel Crash, limpio. Kevin Holtz, limpio. Hasta que llegó al nombre que buscaba. Percival Gardner era el integrante más reciente del grupo, por lo que no esperaba nada relevante, pero vaya que se equivocó. Aunque no nos dicen exactamente qué estaba escrito allí, nos mencionan que tiene relación con el pasado de Dirk. Incluso él dudó por un instante si debería utilizar esa información o no, pero el plan tenía que avanzar. De pronto, Corona tocó la puerta del consejo. Traía galletas y chocolates preparados por Priscilla y preguntó si quería comer algo. Dirk estaba a punto de echarla a gritos, pero cambió de opinión. Aceptó las galletas, le asignó una misión especial para el día de mañana. Asistiría al Grips con él y le entregaría una carta al equipo de Lancelot. Ella ignoró por completo la segunda parte y empezó a celebrar la primera. Nunca había podido ir a la final de un festa. Los boletos eran carísimos y siempre se agotaban al instante. Llevaba años esperando esta oportunidad. Molesto, Dirk le pidió que prestara atención. Mañana debe ir con ropa distinta al uniforme y entregar la carta en la recepción de Garasur en el Domo Sirius, diciendo que venía por parte del instituto. Corona, confundida, le preguntó por qué tantas molestias por entregar una simple carta, pero Dirk, ya harto, le ordenó obedecer sin más y le echó de la habitación. Capítulo 5. La Mina Mortis. Eran cerca de las 10 de la noche cuando los miembros del equipo Enfield llegaron al hospital central de Rika. 4 de los 5 integrantes ya se habían recuperado de sus heridas más graves, pero Kirin seguía inconsciente. El profesor Yang, después de examinarla durante unos minutos, les aseguró que estaría bien en un par de días. Explicó que había agotado todas sus reservas de prana de golpe y había llevado su cuerpo al límite. Añadió además que aquello era bastante inusual, puesto que un Genesteia que no fuera un Estrega ni un Dante, en teoría, no debería de ser capaz de consumir todo su prana sin importar cuánto se esfuerce. No sabía qué estaba ocurriendo en el Grips y tampoco le interesaba, pero les pidió a los chicos que fueran más cuidadosos. Tras esto se retiró de la habitación.
El ambiente se volvió tenso, venían de 2 batallas consecutivas y sus cuerpos estaban lejos de estar en su mejor estado. Con la baja temporal de Kirin, ganar la final contra el equipo de Lancelot se veía extremadamente complicado. Incluso en su mejor forma, Claudia no podía garantizar la victoria, así que estaban ante uno de los peores escenarios posibles. La más afectada era Julis. Como estrega, necesitaba de alrededor 3 días para recuperar completamente sus reservas de prana, y desde la pelea contra el Kanjabuki apenas había pasado unas 8 horas. Saya tampoco estaba en una situación ideal, ya que la reparación de sus luxes era un proceso complejo, más aún cuando se trataba de modelos únicos como los suyos. No tuvo otra opción más que dejarlos en manos del equipo de mantenimiento de la academia. Normalmente jamás lo haría, pero hace poco ese grupo tenía a alguien en quien ella confiaba, así que estaba un poco más tranquila. En comparación, Claudia y Hayato estaban un poquito mejor, solo poquito. Sus heridas eran menores, y salvo el desgaste físico habitual, Hayato aún podía luchar sin problemas por un par de días más. Quien rompió el silencio fue Saya. Como antigua compañera de Kirin, les recordó que no debían desanimarse. Su amiga había dado todo para que llegaran a la final, y lo mínimo que podían hacer era luchar con la misma determinación. Julius coincidió, ella tenía un deseo que cumplir y personas por las que pelear. No podía rendirse después de haber llegado tan lejos. Incluso si solo quedaran ella y Saya, lucharía mañana contra Garraswood. Claudia soltó una pequeña risa y le pidió que no dijera tonterías. El mínimo de participantes por equipo era 3, así que no lograrían nada si iban solo ellas dos. Pero aceptó que Jules tenía razón. Todos en ese equipo tenían un deseo que cumplir. Incluso Kirin, aún inconsciente, seguía luchando por su padre. No podían abandonarlo así. Con las 3 chicas decididas, solo faltaba Yato, quien estaba más serio de lo habitual, pero tras unos segundos volvió a suyo de siempre. Les aseguró que lucharían. Así como Kirin derrotó a Xiaofai sin un plan previo, ellos también encontrarían la forma de ganar contra el equipo de Lancelot. Después de decir esto, acarició una vez más la cabeza de Kirin. Luego, al salir de la habitación, les pidió a las chicas que se adelantaran, puesto que tenía que ver a alguien más esta noche. Julia, confundida y molesta, le preguntó a qué se refería. Ya era tarde y debían descansar si querían ganar el día de mañana, pero antes de que pudiera seguir, Saya la detuvo en seco. Le recordó que había otra persona en ese hospital. Julius entendió enseguida su error y se puso roja hasta las orejas. Entre disculpas, preguntó por el estado de su hermana. Hayato respondió que seguía igual, lo cual era bueno y malo a la vez, ya que no había empeorado, pero tampoco había mostrado signos de mejoras durante los últimos 5 años. Saya preguntó si ella también podía ir a visitarla, pero Hayato negó con la cabeza. Ya lo había intentado varias veces, pero el tratamiento que recibe Haruka es muy complejo y solo le permiten el ingreso a los familiares directos. Saya se quejó claramente indignada. Ella había vivido con Haruka durante muchos años, incluso hasta se habían bañado juntas. ¿Cómo pueden decir que no es parte de la familia? Claudia se rió por esto y comentó que aquello sí que no tiene sentido, lo que provocó algunas carcajadas en la habitación. Antes de irse, Julius le dijo a Yato que todo estaría bien, solo debían ganar la batalla de mañana y su sueño sería realidad. Él agradeció por las palabras y luego se marchó. Cambiando de escena, vamos a la academia para señoritas de Queenville. En el último piso del dormitorio principal, Silvia tarareaba una melodía mientras caminaba hacia una reunión con la jefa de la junta. Su alegría se debía a la victoria del equipo Enfield sobre Jaelong. No solo estaba feliz porque Yato haya llegado a la final, aquella victoria había demostrado a las fundaciones que no debían de subestimarlos. Durante años, las Fays trataron a los estudiantes de Rika como simples piezas de ajedrez, pero ahora lo pensarían 2 veces antes de interferir en una fiesta. Silvia era consciente que el cambio era pequeño y que si alguna fundación realmente quisiera eliminar a sus amigos, ella no podría hacer mucho, pero no le importaba. Un avance era un avance. A Yato les había mostrado un camino hacia la libertad y ahora era su responsabilidad avanzar por él. De pronto, Silvia se detuvo frente a la puerta de la oficina de Petra y respiró hondo. Aunque estuviera emocionada, debió mantener la compostura ante esa mujer. Aquí quiero hacer una pausa porque la siguiente parte de la novela ligera te la contaré como si fuera un amigo, porque narrarla como lo hago habitualmente es muy complicado, porque está escrito de forma muy entreverada y se me complica mucho a mí. Pues bien, Petra había citado a Silvia para hablar de 3 cosas muy importantes. Primero, sobre la investigación de la Rama Dorada. Como recordarán, 3 de sus miembros clave eran Dirk Everwin, presidente del consejo estudiantil de Lee Wolf, Mayat Mesa, director del comité organizador de la fiesta, Barda Baus, un ogre lux con conciencia propia, que usa el cuerpo de Ursula Spento, la maestra de Silvia. Esos son los 3 miembros que vimos en el caso pasado. Ahora, para investigar, Petra envió a 6 miembros de Benetash, el equipo de inteligencia de Queenville, pero después de varios días no recibió una respuesta, lo cual solo puede significar una cosa, que estaban durmiendo con los peces. Y aunque suene trágico, no es sorprendente, puesto que Benetash es un grupo experto en manipulación de información, no en combate. El que hayan sido eliminadas confirma que la Rama Dorada es fuerte, pero no nos dicen que tantos, lo suficiente para deshacerse de agentes de inteligencia sin dejar rastro.
lo cual de vuelta no nos dice qué tanto. Por suerte, antes de que las eliminaran, una de ellas logró enviar un último nombre, Lamina Mortis, el mismo nombre del capítulo, quien es un señor mayor que participó en el eclipse. Sí, el mismo torneo donde cayó la hermana de Hayato. Y aquí viene lo importante, ese tipo también está relacionado con la rama dorada y durante el eclipse actuaba como ejecutor. Lo raro es que la mayoría de participantes del eclipse eran estudiantes, así que un adulto enmascarado esté allí era una bandera roja enorme. Ese tipo debe ser muy fuerte. Pasando al segundo punto, Petra le advierte a Sylvia que tenga mucho cuidado. Si Lamina Mortis sigue vivo y conserva parte de su fuerza original, podría ser un peligro real incluso para ella. Y lo peor, no está segura de que Sylvia pudiera derrotarlo. La relación entre ellas dos, como se le había dicho antes, es como una madre e hija peleadas, que se preocupan por la otra, pero debido a su orgullo lo hacen con cierta delicadeza. Tercer punto y el más importante, el contrato de Sylvia con Warren y Warwick, porque sí, Sylvia no firmó con la academia, sino con la propia Faye. A cambio de su patrocinio y sus libertades como presidenta, Sylvia debía representar siempre a Queenville. La Faye prometió no interferir en la búsqueda de su maestra, pero tampoco le ayudaría si algo sale mal. Con respecto a Úrsula Svento y el eclipse, Sylvia estaba sola. Petra confirmó las sospechas de Sylvia. Warren y Warwick están involucrados en el evento del eclipse y tenían más información del paradero de su maestra, pero no tanto como Sylvia quería. La mayoría de los datos los había ocultado Danilo Bertoni, organizador del eclipse, que lo manejó de tal forma que la conexión con las fundaciones no fuera directa. Al final, la FAI cerraron la investigación para evitar un escándalo. Ya saben, eso se vio en la temporada pasada. Petra no debía estar contándole nada de esto. Como miembro de la FAI técnicamente estaba del lado contrario, pero quería que Sylvia entendiera en qué se está metiendo y el peligro que corría. Regresando al hospital y también a la narración habitual, encontramos una escena bastante triste. Hayato, sentado junto a la cama de su hermana, le contaba todo lo que había pasado aquel día. Le habló de las ocurrencias de su amiga, de la batalla contra Jilong y de la insistencia de Saya por visitarla. Como una pequeña broma, comentó que si pudiera verla, sería Haruka quien se llevaría una sorpresa, puesto que Saya no ha cambiado absolutamente en nada desde hace años. Pero cuando pronunció la palabra cambiar, Hayato hizo una pequeña pausa. Han pasado 6 años desde que Haruka abandonó su casa, y aún no sabe por qué lo hizo. No la odia, en realidad es todo lo contrario. Está luchando en el eclipse por ella, y mañana mismo intentará derrotar a Ernest. Sin embargo, no deja de ser doloroso pensar en lo distantes que están. Si ella despertara ahora mismo y lo viera ahí, ¿cómo reaccionaría? Para Haruka es como si el tiempo se hubiera detenido. Tal vez nada vuelva a ser como antes. Hayato decide no seguir con ese pensamiento. Mañana tiene una batalla muy importante y no puede permitirse caer en un mal estado de ánimo. Se despide de su hermana y sale de la habitación. Mientras camina con el pasillo, se da cuenta de que pasó mucho tiempo junto a ella. Deben ser cerca de la medianoche y seguramente sus amigas están muy preocupadas. Pero antes nota algo extraño. Durante todo el tiempo que estuvo allí, no vio a nadie más del hospital, ni una sola enfermera, ni un solo doctor. Un pequeño ruido frente a él lo pone en alerta. Instintivamente salta hacia atrás y toma la ampolladora de cerveza. Algo definitivamente no está bien. La persona al otro lado, sin embargo, le pide que no actúe de forma precipitada. No ha venido a pelear, sino como un informante. Hayato la reconoce de inmediato, Úrsula Svento, la maestra de Sylvia. Con ella presente, sus opciones para escapar se reducen. No cree poder ganarle en un enfrentamiento directo, y si libera su sello ahora, no llegará a tiempo para el torneo. Pero pase lo que pase, no puede permitir que se acerque más a Haruka. Estaba a punto de activar a Cervesta, pero Úrsula le pide que se detenga. Le recuerda que, si quisiera pelear, le habría atacado mientras hablaba con su hermana. En cambio, le pide que la siga. Alguien quiere verlo. Dicho esto, comienza a caminar hacia la salida. Hayato duda por unos segundos. Si lo que dice es verdad, no hay razón para pelear, solo tendría que seguirla. Pero si miente, dejar a Haruka desprotegida sería imperdonable. Tras pensarlo, decide confiar. Úrsula tiene razón, si quisiera enfrentarlo, ya lo habría hecho antes. Por más que no le agrade, es su única opción. Después de caminar por unos minutos, llegan a un parque cercano al hospital. Como antes, no parece haber nadie alrededor, lo cual es extraño. Considerando que están en el hospital central de Rika, debería haber al menos seguridad. De pronto aparece alguien, sentado en una banca. Un hombre con una máscara se levanta al verlos. Por fin llegas, Hayato Amagiri. Por un momento pensé que Barda te había espantado. Aunque es mi compañera, ya sabes lo fría que puede ser, dice colocando su mano en el hombro de Úrsula. Ella, indiferente como siempre, lo retira de inmediato. Termina con esto, responde sin emoción. Tengo otros trabajos más importantes y no pienso perder el tiempo con tus juegos. Hayato exige saber de qué se trata todo esto. El enmascarado se disculpa y se presenta como Lamina Mortis, asegurando que ha venido para ayudarlo. Hayato, confundido, escucha su voz y por un instante cree reconocerlo. Su cabello, su postura, hay algo muy familiar en él. Lamina lo nota enseguida y le dice que no se esfuerce, ya que gracias al poder de Barda no podrá identificarlo, incluso si le quita la máscara. Pero a este punto la máscara ya forma parte de su outfit. Recordando que las habilidades de Barda pueden manipular la mente, Hayato asume que lo que dice es verdad. Cambia de tema y pregunta por qué lo llamó.
la mina deja a un lado las bromas y repite su mensaje. Ha venido aquí a ayudarlo. Sabe que su equipo está en una posición complicada para ganar el Grips, así que quiere darle una mano. En cuanto oye esto, Hayato no duda, desenvaina a Cervesta y se pone en guardia. Barda hace lo mismo tocando su collar, pero la mina les pide a los dos que se calmen. De pronto, también saca su espada, y de inmediato, Hayato se da cuenta de que algo extraño está pasando, puesto que Cervesta empezó a vibrar. De pronto, una Aurelux. Para hacerlo más interesante, dice la mina, una que combina perfectamente con la tuya. Otra de las 4 espadas de colores, la niebla roja del sufrimiento, el Rakshanada. Antes de que Hayato pueda reaccionar, la mina se lanza en contra de él. Nuestro muchacho apenas consigue bloquear el ataque, pero su velocidad es superior, su fuerza también, y su técnica de espadas está en un nivel completamente distinto al suyo. Mientras retrocede como puede, Hayato maldice su mala suerte. Ayer fue Bujinsai, hoy Xiao Fai y ahora este tipo. Está seguro de que algún dios lo odia profundamente. Tras varios intercambios más, Hayato logra ganar distancia y pregunta qué pasó con ayudarlo. ¿No se supone que vino a eso? La mina vuelve a atacar con una sonrisa y le responde que justamente está haciendo eso. Gracias a lo que pasará esta noche, Hayato tendrá una verdadera oportunidad de ganar el día de mañana. Pero Hayato no entiende nada y viendo que el combate no va a detenerse, piensa en escapar. Si usa sus artes meteóricas, podría abrirse paso con Cervesta, pero si lo sigue, no tendrá más remedio que llamar a la capitana Limbal. La mina se da cuenta de sus intenciones y le ofrece un incentivo para seguir luchando. Fui yo quien cortó a Haruka, lo sabes, ¿verdad? Hace un tiempo tu hermana luchó en un... No alcanza a terminar la frase y Hayato ya tiene a Cervesta contra su cuello. La mina esquiva sin esfuerzo, pero Hayato no se detiene, ataca con más fuerza, exigiendo respuestas sobre el incidente y sobre lo que sabe acerca del eclipse. La mina, sin embargo, no responde, está disfrutando de la batalla. Esto es lo que quería ver. Al igual que tu hermana, usas tu odio como combustible, pero no permites que te controle. Eso es magnífico. Cuando dice esto, se refiere a Haruka como Haru, quizás para provocarlo, quizás para demostrar que la conocía bien. Sea como sea, Hayato pierde el control. Si ese tipo está diciendo la verdad, solo tiene que sacársela a golpes, pero la mina niega con la cabeza. Ese no es el camino. Con un movimiento rápido de pies hace que Hayato tropiece y luego lo patea en el abdomen, enviándolo por los aires. El golpe ayuda a Hayato a recuperar la cordura, no puede seguir arriesgando así su vida, debe encontrar otra salida. Cuando intenta pararse, el Rakshanada aparece junto a su cuello, tardó demasiado en decidirse, debe liberar su sello al inicio del combate, pero en el último instante, la mina da un gran salto hacia atrás y saluda al recién llegado. Hayato no entendía por qué retrocedió, cuando podía acabarlo en ese momento, pero unos segundos después, el parque entero queda dividido por un solo corte, marcando una línea entre ambos. Su espada empieza a vibrar nuevamente y él ya reconoce esa presencia. Al darse la vuelta lo ve, Ernest Farcloch con Lane Glimpse en la mano. Capítulo 6. Levantando el telón. Cuando vio a Ernest entrar en el campo, la mina se llenó de júbilo. Tal vez era la primera vez en toda la historia de Rika que 3 de las 4 espadas de colores se reunían en un mismo lugar, un momento histórico, del cual solo los presentes serían testigos. Lamentablemente no podrían hacer mucho más que presenciarlo. Tras decir esas palabras, dirigió su mirada hacia Hayato. Mi trabajo está completo, aunque no salió como esperaba, el resultado es el mismo. Antes de desaparecer entre las sombras, les pido que mañana les diera un espectáculo inolvidable. Hayato, pese al dolor que le había dejado los golpes, se lanzó detrás de él. No iba a dejar que se escape esta oportunidad. Con Ernest a su lado, quizás podría detenerlo, pero justo cuando dio un paso hacia adelante, Barda apareció frente a él, liberó una explosión de miasma negro y con un combo impecable, golpeó su abdomen, su hombro y su brazo derecho. Antes de que el miasma tocara a Hayato, Ernest intervino y lo cortó con Lane Glimpse. Luego, al igual que Barda, luchó únicamente utilizando sus manos, pero después de unos segundos de intercambio, comprendió que ella no era alguien normal. Nunca había escuchado de alguien con un dominio de artes marciales tan cercano al suyo, y lo más desconcertante, esa mujer apenas parecía estar viva, era el collar en su cuello quien luchaba en su lugar. Barda generó otra explosión de miasma para ganar espacio, y luego materializó un arma con esa energía, un hacha oscura. Hayato, que se había recuperado del golpe, intentó rodearla bajando su centro de gravedad para correr con todas sus fuerzas. Si lo hacía ahora, podría alcanzar a la mina, pero antes de que empezara su carrera, Barda apareció frente a él. Con una patada le obligó a levantar la cabeza y estuvo a punto de cortarle el cuello con el hacha, pero Ernest intervino otra vez, partió el arma con el Glimpse y sujetó a Hayato de la chaqueta para alejarlo. Se disculpó con él, pero esa mujer no sería un rival fácil, incluso luchando juntos tendrían problemas, y si Hayato trae de vuelta al enmascarado, ganar sería sencillamente imposible. La mejor opción era derrotar a sus enemigos uno por uno. Hayato aceptó a regañadientes, pero Barda tenía otros planes. Su combate había durado varios minutos, suficientes para que la mina estuviera a salvo. Ya no tenía razones para seguir con esto. Hayato le preguntó si de verdad creía que podían dejarla escapar después de todo lo que había ocurrido, pero Barda respondió que no eran ellos quienes tomaban esa decisión.
Luego liberó una cantidad absurda de miasma desde su collar. Era tanto que cubrió todo el parque en sí. Hayato intentó cortarlo con cerveza, pero algunos fragmentos alcanzaron su mente y le provocaron un gran dolor. Incluso Ernest tuvo dificultades para enfrentarlo y cuando finalmente logró disiparlo, Barda ya había desaparecido. Pasaron unos minutos y el caos terminó. Ernest se dejó caer en la vereda, mientras que Hayato miraba al cielo, intentando ordenar sus pensamientos. La mina era tan fuerte como Xiaofai, tal vez incluso más. Eso significa que pudo matarlo en cualquier momento, pero no lo hizo. Si no quería asesinarlo, entonces ¿por qué tomarse tantas molestias? También estaba Barda. Por un momento había olvidado que era la maestra de Sylvia. Por supuesto que será fuerte, pero no imaginó que lo fuese tanto como para luchar de igual a igual contra Ernest. Y hablando de Ernest, era la primera vez que Hayato lo ve pelear en serio. Su apodo de el mejor espadachín de todo Rika era completamente merecido. No cometió ni un solo error en el enfrentamiento, y si no fuera por él, Hayato hubiera muerto un par de veces. Ernest, al notar su mirada, le dijo que no le diera tantas vueltas al asunto. Había cosas más urgentes, y la guardia Cazaestrellas llegaría en unos cuantos minutos. Ya tendría tiempo para explicarle todo con calma. Hayato siguió su consejo. Después de agradecerle por su ayuda, le preguntó qué hacía allí. A diferencia de ellos, el equipo de Lanzarote había pasado directamente a la final, así que no debería tener heridas ni motivos para estar en el hospital. Ernest tardó un momento en responder, pero finalmente le contó la verdad. Había venido a ver a su hermana Sofía. Al oír su nombre, Hayato la recordó. Ella hacía equipo con Yusugi en el equipo Kaguya. Había escuchado que perdieron en cuartos de final y que varios de sus integrantes habían resultado gravemente heridos, así que era normal que Ernest estuviera allí. Aquí toca ponerme de nuevo en modo amigo y resumir la charla que tuvieron. La razón exacta por la que Ernest decidió contarle esto a Hayato no está clara. Quizás necesitaba hablar con alguien, o tal vez tiene que ver con su interés con el protagonista. La novela no lo especifica. Pero volviendo con la conversación, Ernest le dijo que Sofía está luchando para convertirse en la siguiente líder de la familia Farklutch. Según él, lo hace para que pueda liberarlo a él, para que pueda vivir su vida como quiera. Ya saben, tomar el puesto en su lugar. Pero esto abre otra pregunta. ¿Por qué Sofía haría algo así? Más allá del cariño fraternal que se pueden tener como hermanos, debe haber un motivo más profundo. Y sí, todo se relaciona a su pasado. Anteriormente nos contaron que Sofía sufrió un accidente en su infancia que le dejó un profundo rechazo hacia las batallas. No recuerdo si estaba relacionado directamente con Rika y la fiesta, pero el punto es que ella odia pelear. Sobre aquel incidente no dan detalles concretos, pero Ernest lo resume así. Sofía luchó contra la mejor amiga de él en el pasado. Ganó, y no solo lastimó a la chica, sino que también destruyó su relación personal. Eso afectó mucho a Ernest. Esa amiga era la única persona con la que podía sentirse realmente libre, y perderla fue un golpe duro. Además, como las familias mantenían relaciones formales, tenían que seguir tratándose aunque por dentro estuvieran distanciados. Con el tiempo, Ernest aceptó que esas cosas eran inevitables. No podía cambiar su entorno, solo le quedaba vivir dentro de él. Gracias a esa mentalidad, obtuvo todo lo que tiene: su puesto de presidente, sus habilidades, su dominio con la espada, sus conexiones. Y es que si iba a vivir enjaulado, por lo menos le gustaría que su jaula se vea bonita. Pero Sofía no aceptó esa respuesta y es por eso que está peleando, para que su hermano no tenga que cargar con ese destino y pueda salir de su jaula. Durante la conversación, Ernest también revela datos importantes sobre Karasur. Aunque se hacen llamar caballeros y uno de sus principios es el desinterés, muchos estudiantes solo buscan ganar un festa por ambición personal. Hayato pregunta por qué y Ernest le recuerda algo que mencionó Magnum Opus en el pasado y que Claudia también lo dijo hace muy poco. Vive en un mundo de humanos y ser un genestrella atrae miradas y prejuicios constantemente. Casi todos los caballeros en Garasworld son hijos de nobles europeos, tienen un puesto que ocupar, pero como genestrellas su situación es un tanto complicada. Los altos cargos de sus familias están abiertamente en contra de que un genestrella tome el poder, así que su única alternativa es ganar un festa y obligar a la Face a apoyar a su casa. En el equipo de Lancelot, excluyendo a Percival y al propio Ernest, los demás miembros también luchan para ser aceptados por sus familias. La charla terminó poco después, cuando llegó la capitana Limber. Antes de separarse, Ernest le pidió que no pensara demasiado en lo que ocurrió esa noche, ni en sus palabras. Habían esperado mucho por este momento, y quería que Hayato se concentrara en su batalla. Nuestro muchacho por suerte pensaba lo mismo, y con una sonrisa en la cara se despidió de Ernest. Después de esto avanzamos unas cuantas horas en el tiempo hasta llegar a los minutos previos antes de la gran final. Hayato ya les había contado a sus amigas todo lo que ocurrió la noche anterior, y apenas terminó, Julie soltó un suspiro tan largo que parecía estar dejando salir semanas de estrés acumulado. De verdad no puedo creerlo, dijo Julius llevándose una mano a la frente. Cada vez que te dejamos solo pasa algo, es como cuidar de un niño pequeño. Siempre ha sido así, comentó Saya, con total naturalidad desde su asiento. A estas alturas ya deberías estar acostumbrada. Claudia sintió de inmediato. Concuerdo, relacionarse con Hayato requiere una preparación mental única. Hizo una pausa, lo observó fijamente y añadió: pero esta vez sí que te excediste.
Con una expresión que mezcla enfado y preocupación, lo señaló con el dedo, como le haría una madre molesta. Hablaremos de esto más tarde, y ve pensando en tu disculpa. Después respiró hondo y recuperó su habitual sonrisa elegante. En fin, repasemos la estrategia una vez más. Saya soltó una pequeña sonrisa y dijo: para alguien que aún no se declara, eso fue muy audaz de tu parte, Presi. Julius añadió: y es la primera vez que veo a Claudia preocuparse así por alguien más. Claudia fingió indiferencia, pero el leve temblor en sus mejillas la traicionaba. Para desviar la atención, retomó el tema. Bueno, chicas, revisemos el plan. En realidad, llamarlo plan era muy generoso. Sin Kirin, su barrera defensiva estaba hecha a pedazos. La única opción viable era un ataque frontal desde el inicio, obligar a los rivales a entrar en combates individuales y sacar partido del caos. Julie frunció el ceño, odiaba ese tipo de improvisación, pero era la única manera de aspirar a la victoria. En ese momento, sonó el teléfono de Hayato, y al ver el nombre en la pantalla, contestó inmediatamente, abriendo una ventana holográfica. Buenos días, la voz suave de Kirin apareció, un poco débil pero sonriente. Ya estoy algo mejor, aunque aún sigo viendo todo muy brillante. Las tres chicas exhalaron al mismo tiempo de puro alivio, pero la expresión de Kirin cambió de repente y se inclinó frente a la cámara. Lo siento mucho, si hubiera sido más fuerte, no estarían en desventaja en la final. Es culpa mía por no haber entrenado lo suficiente. Nada de eso, dijo Julius de inmediato. Si no fuera por ti, ni siquiera estaríamos aquí. Derrotaste a alguien contra quienes nosotros no tendríamos oportunidad alguna. Deberías estar orgullosa por eso. Saya continuó. Sí, ya hiciste tu parte. Ahora nos toca a nosotros cumplir tu sueño. Solo espera un poco más. Muy pronto podrás volver a ver a tu padre. Finalmente Claudia cerró el círculo. Kirin, confía en nosotras, igual que nosotras confiamos en ti. Ahora céntrate en recuperarte, ¿de acuerdo? Las palabras de su amiga hicieron que Kirin rompiera en lágrimas. Antes de cortar la llamada, les deseó buena suerte y prometió animarlas desde el hospital. Y antes de que comenzara la gran final, tenemos un recorrido por distintos escenarios para ver distintas predicciones. Nuestra primera parada fue el camerino de Garasur. Como era de esperarse, todos ellos estaban convencidos de su victoria. Pero lo interesante ocurrió cuando un asistente llegó con la carta enviada desde Lee Wolf, una carta de corona. Al abrirla, Percival palideció. En cuando leyó el contenido, gritó que era una mentira, una imitación barata, y tiró la carta a la basura. Su reacción fue tan exagerada que el resto del equipo quiso preguntar, pero Ernest como líder los detuvo con una sola mirada. Si Percival dice que está bien, entonces está bien. Ella le agradeció con una inclinación, sin embargo en su interior sabía que ese mensaje no había sido casual y que la persona detrás solo podía ser Ver Everwood, y si él lo ha enviado ahora era porque buscaba obtener algo. Cambiando de escena, en Queenville, las chicas de Rusalka estaban teniendo su típico caos matutino. Milus y Tulia apoyaban al equipo Enfield, Pivy y Mónica defendían al equipo Lancelot. El ruido era tal que Maulena tuvo que intervenir. Tenemos una invitada, compártese un poco por favor. Pero Milus ignoró la advertencia y volteó hacia su invitada. Silvia, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que ganará? Silvia respondió sin dudar, el equipo Enfield. La mitad del grupo se vino abajo de inmediato. ¿Eso es porque te gusta Yato?, preguntó Mónica, entre molesta y curiosa. Sí, respondió Silvia segura de sí misma. Para mí, Hayato siempre será el número uno. Las cuatro integrantes de Rusalka se quedaron rojas como tomates y Silvia rió suavemente antes de tomar otro sorbo de té. Mientras observaba la transmisión, recordó la llamada de Hayato la noche anterior. Al principio pensó que serían buenas noticias, pero cuando escuchó sobre su encuentro con Barda y la aparición de la Mina Mortis, su corazón dio un vuelco. Quiso correr al Domo Sirius, pero sabía que eso solo añadiría más presión a Hayato, y por eso decidió ver la transmisión en conjunto con las chicas de Rusalka. Cambiando de escena, vamos a la academia de Lee Wolf, en donde vemos que el campus estaba lleno de estudiantes. A pesar de que la mayoría no solían ver las batallas grupales, esta final era especial, ya que Garasur podría perder por primera vez en mucho tiempo, y ninguno de ellos se lo querían perder. Irene y Priscilla también observaban la transmisión desde la ventana de un salón. Priscilla en particular estaba hecha un manojo de nervios, ya que sin Kirin, Hayato estaría en una clara desventaja. Irene, por otra parte, estaba algo más tranquila. Si lograban forzar un combate caótico, como lo había planeado Claudia, Hayato podría brillar. Entonces ocurrió. Una presión indescriptible cayó sobre el campus, tanto que los estudiantes de Lee Wolf, una de las academias más violentas, uno por uno se apartaron como si una fuerza invisible los empujara. El miasma que la rodeaba formaba cabezas de criaturas retorcidas que se morían de ganas por iniciar una batalla. Su pelo blanco, su mirada vacía, su poder que utilizaba la piel. Era Skigall, la considerada estrella más fuerte de todo el mundo y de toda la historia. Priscilla quedó paralizada debido al miedo. Su cuerpo se negaba a moverse. Si daba un paso en falso, sentía que podía morir. Pero Irene dio un salto y se plantó frente a ella. ¿Qué buscas aquí, Orfelia? Orfelia examinó a Irene de arriba abajo, como si evaluara una pieza de ajedrez. ¿Servirás? Necesito pedirte un favor.
¿Qué tipo de favor?, dijo ella. Te lo diré después de que aceptes. Irene dudó al inicio, pero la posibilidad de hacer que Ofelia le deba un favor era tan buena que no podía desaprovecharla. Está bien, acepto, pero háblame de eso luego. Ahora mismo quiero ver luchar a mi amigo. No hay problema, dijo Ofelia, y antes de marcharse, Irene le preguntó, ¿no te interesa saber quién ganará? No realmente, odio las batallas. Con estas palabras, desapareció entre las sombras. Irene se quedó mirándola con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Priscila, en cambio, había percibido algo más. Detrás de esa fuerza inmensa había tristeza. Cambiando de escena una vez más, vemos que Fan Xinglu observaba la previa del torneo junto a sus discípulos en el templo del dragón amarillo. Alema también estaba allí, sentada sobre un pilar, como si fuera el asiento más cómodo del mundo. Durante una pausa, Fan Xinglu preguntó, ¿quién creen que ganarán? Hu Feng contestó sin rodeos, Garrasworth. Sin todo Kirin, Enfield no podrá hacer nada. Pero Alema sonrió. Yo digo que ganará el equipo de Enfield. Todo depende de Yato. Si vuelve a mostrar el poder que enseñó ante Boyensai, ni siquiera Ernest podría detenerlo. Hu Feng entonces frunció el ceño. ¿De verdad crees que se guardó algo en esa pelea? Lo que viste tal vez fue un descuido de tu rival. Alema lo miró con descaro. ¿Me estás llamando mentirosa? Si tu antiguo rival no los tomó en serio, yo lo haré en su lugar con mucho gusto. Fan Xinglu chasqueó los dedos para detenerlos. Basta niños, lo que dijo Alema es cierto. Ayato no puede usar toda su fuerza ahora mismo. Su restricción es muy parecida a la que mostró durante el Fénix. Hu Feng la dio la cabeza, aún incapaz de procesar lo que había visto. Maestra, si Ayato hubiera peleado en serio, ¿qué habría pasado?, preguntó genuinamente confundido. Fan Xinglu, quien hasta este momento había estado observando la arena en silencio, entrecerró un poco los ojos. Salvo Xiao Fai, pues todos los demás habrían perdido de inmediato. Las palabras se hundieron como una daga en el corazón de los miembros del equipo del dragón amarillo. ¿Cómo era posible tanta diferencia? ¿De verdad ese chico los estaba subestimando? Hu Feng de repente hizo otra pregunta. Entonces, ¿la maestra cree que ganará el equipo Enfield? Sin embargo, Fan Xinglu lo negó. No he dicho eso. Utilizar toda su fuerza es apenas un requisito mínimo para aspirar a la victoria, no una garantía. En lo personal, y bueno, en lo que a la Barrio Tenra respecta, ella solo quiere ver un buen enfrentamiento. Cambiando de escena una última vez, nos vamos a la Academia Alicant. Entre pasillos metálicos y ruido de maquinaria, Camila recorre el campus en busca de una sola persona. Primero fue al taller general, nada. Luego a su laboratorio personal, tampoco. Finalmente al dormitorio, vacío. Un mensaje en su dispositivo rompió el silencio. Salí a la ciudad por trabajo, volveré en unos días. Ernesta. Camila frunció el ceño mientras regresaba a su laboratorio. Algo no cuadraba. En los últimos 6 meses, Ernesta había salido de Rica constantemente, con una frecuencia inusual. Si bien la mayoría de sus viajes eran por razones laborales, ¿desde cuándo necesitaban tanto de ella? Antes de que pudiera seguir hilando sus sospechas, una voz femenina la interrumpió. Vaya, ¿buscando a alguien, Camila? Camila apretó los dientes cuando escuchó esa voz, porque reconocía a su dueña, Hilda Jane Rowlands, la presidenta de la facción Tenorio, conocida también como Magnum Opus. Esta mujer hacía que su sangre hirviera en todo momento. No era solo su ideología, era algo más profundo, un odio visceral. La facción Tenorio no respetaba la vida humana, ni mucho menos la dignidad de las personas, y Hilda, como presidenta de dicha facción, representaba directamente esos ideales, por lo cual no podían estar más en desacuerdo. Ambas intercambiaron comentarios pasivo-agresivos durante un rato, hasta que un detalle importante emergió entre líneas. Aunque Pygmalion, la facción de la que Ernesta es líder, y Ferrovius, la facción de la que Camila es líder, cooperaban, sus objetivos siguen siendo completamente distintos. Su alianza era única y estrictamente la creación de los títeres con IA. Más allá de eso, no trabajan en nada más. Hilda, como si disfrutara destruir la paz de Camila, dejó caer un comentario venenoso tras otro. Tal vez tu amistad con Ernesta no es tan fuerte como crees. Al final, son presidentas de facciones distintas. No es natural que terminen enfrentándose. Camila sintió como algo dentro de ella se rompía, y finalmente, apoyándose en un informe reciente de su equipo de inteligencia, lanzó su propio golpe. ¿Y qué tal tu trato con Ayato? ¿Cómo se sintió que te rechazara? Pero el ataque se hundió en el vacío. Hilda ni siquiera parpadeó. Fue una respuesta momentánea, dijo. Incluso si hubiese aceptado, no reunía aún con los requisitos. Necesita ganar el Grips, ¿no lo recuerdas? Camila, ya incapaz de detenerse, apretó los puños. ¿Y qué te hace pensar que ganarán? Su equipo tiene un miembro menos, vienen agotados de la semifinal y pelean en contra del bicampeón. Por más que quieras liberarte de tus condenas con ese contrato, los números no mienten. El equipo Enfield no tiene posibilidades de ganar. Hilda soltó su risa molesta característica y le dijo, Camila, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y el resto de los genios de Alicant? Ella no supo qué responder, o mejor dicho, no quería hacerlo. Hilda entonces lo hizo por ella. La intuición es ese sexto sentido que empuja a uno a perseguir lo imposible. Es lo que me hizo la mayor genio de esta academia. Y lamentablemente para ti, eso no se aprende en los libros. Puedes intentarlo toda tu vida, pero seguirás siendo una ingeniera de segunda. La frase golpeó a Camila en lo más profundo, porque era verdad.
Por más que había intentado alcanzar a Ernesta desde que llegó a Rika, jamás pudo superar esa barrera, y esa distancia entre ella y Hilda era aún mayor. No encontró palabras, no había forma de defenderse ni mentirse a ella misma. De regreso al Domo Sirius, el mundo entero contenía el aliento. Tras semanas de enfrentamientos, los 250 equipos iniciales se habían reducido a simplemente 2, los mejores, los que demostraron poder y coordinación que superaban con creces al resto. Ahora solo uno podía quedar en pie, y en esta tarde nacería un nuevo campeón, o la Academia Garrasworth sería la primera academia en toda la historia de Rika que consigue un Grand Cross y gana 3 grips de forma consecutiva. Capítulo 7. Equipo Lancelot. Antes de comenzar con la batalla final, quiero pedirles una cosa. Si les está gustando el video, pueden dejar un like, comentar o compartir. Eso me ayuda un montón con el algoritmo de YouTube. Estos videos de novelas ligeras no son tan rentables como parecen y me consumen muchísimo tiempo de mi otro trabajo. Así que si pueden apoyarlo, de verdad se los agradecería un montón. Ahora sí, sigamos con el resumen. Con ambos equipos ya posicionados en el campo de batalla, los capitanes caminaron hacia el centro para intercambiar unas cuantas palabras. Ernest sonría como un niño frente a su juguete favorito. He estado esperando por este momento, Hayato. Desde que vi tu pelea en el Fénix, no podía aguantarme las ganas de enfrentarme a ti. Hayato siente exactamente lo mismo. Tras su experiencia en el Gran Coliseo, la curiosidad por ver el estilo de combate de Ernest se había convertido casi en una obsesión. A un costado, Letitia también intercambiaba palabras entre muchas comidas con Claudia, aunque en su caso era más un monólogo. La heredera de la familia Blanchard solo repetía una cosa: pagarás por lo del año pasado. Claudia mantiene la sonrisa diplomática, pero todos saben que la amenaza no es una exageración. Entonces el pitido inicial retumba por todo el domo. La gran final comienza. Ernest y Hayato no pierden ni un segundo. Como si se hubieran preparado toda su vida para este momento, ambos se lanzan directamente uno contra el otro. Su tarea era clara: mantener a raya a la Aurelux rival. Detrás de ellos, Claudia y Lionel hacen lo mismo. Como vanguardia, deben absorber la presión del frente mientras sus compañeros preparan sus estrategias. En el medio campo del equipo Lancelot, Letitia empieza a invocar sus alas, que pequeño adelanto, y es que funcionan más como tentáculos que como alas propias. Ya lo explicaré en un segundo. Mientras tanto, en el lado del equipo Enfield, Julius preparaba trampas en el terreno con ayuda de sus terminales, las que le quedaban. Todo esto mientras cubre a Saya. La función de la chica de pelo azul es simple en apariencia: neutralizar con su Wanderhold los rayos de Goat Almatea cada vez que Percival los dispare. Mientras la carga está en proceso, debe apoyar al equipo usando sus pistolas personales. Percival, por su parte, necesita tiempo para canalizar su ataque de Goat Almatea, y mientras lo hace, Kevin se encarga de protegerla. Regresando al duelo principal, el resultado es evidente. Desde el primer intercambio, Ernest domina, y no solo en fuerza física, su técnica es impecable. Utiliza el estilo de Garrasworth, un ataque de combate centrado en amplios arcos que sacrifican velocidad por control absoluto del espacio, y aún así, Ernest lo hace ver ligero, mortal y elegante. Hayato retrocede con cada impacto. De no ser por Sarvesta, ya habría sido eliminado por Lane Claims. Aquí nos explican algo crucial, y es que las espadas de colores se neutralizan entre sí. Sarvesta, a pesar de que puede cortar todo, no puede cortar a Lane Claims, y Lane Claims, a pesar de que puede atravesar todo, no puede atravesar a Sarvesta. Un equilibrio perfecto, en teoría, pero en manos de Pendragon, pues estaba muy desequilibrado. Claudia, mientras tanto, se ve obligado a luchar hombro a hombro con Julius para resistir a Lionel y Kevin. Este último ya es libre tras completar su misión de proteger a Percival. Y como si fuera poco, el escenario entero se convirtió en un infierno luminoso. Las alas de Letitia caen desde el cielo, rebotan en el suelo, serpentean por las paredes, crean plataformas, cortinas, trampas, escudos y reacciones. Es completamente una locura. Como les dije antes, no son alas, son como tentáculos de luz pura, extendiéndose como los miembros de un monstruo oculto. Julius intenta quemarlas, pero esta se regenera al instante. La diferencia entre sus reservas de prana es demasiado grande y Julius no puede desperdiciar energía. Sai entonces intenta ayudar a su amiga disparando desde los ángulos muertos, pero Percival demuestra por qué es una tiradora legendaria. Dispara a las balas en movimiento, desviando cada proyectil como si fuera un juego. El equipo Enfield empieza a perder terreno, y entonces ocurre el primer error del torneo. Julius, en medio de su defensa contra Kevin, da un mal paso, recibiendo un golpe directo del escudo de Kevin y queda expuesta al ataque de Lionel. Claudia actúa al instante, sin más opciones activa Pandora. Solo le quedaban 20 segundos del enfrentamiento contra Xiaopai, y ahora pierde la mitad en un parpadeo. Primero desvía el golpe de la lanza para que Lionel quede clavado en el suelo. Luego esquiva las alas de Letitia. Más tarde patea a Julius para sacarla de la línea de fuego. Y antes de que la jugada termine, le pide a Julius que cree una barrera de fuego entre Ernest y los demás. Julius, sin entender del todo, obedece, y recién entonces lo vemos. Hayato estaba a punto de ser eliminado. Retrocediendo unos instantes, Hayato estaba siendo aplastado. Él mismo sabía que apenas quedaban 2 o 3 intercambios más antes de caer.
Ernest, sin embargo, sonreía como si este fuera un festival. Tú y yo no somos tan distintos, Hayato. Hayato frunce el ceño. ¿A qué te refieres? Lo sabes, responde Ernest. Tú también escondes algo asqueroso en tu interior, algo que solo tu entrenamiento y tu voluntad mantienen contenido. Y entonces lo hace. Ernest atraviesa su propio torso con la Englames, hundiéndola luego en el piso y llevándola hasta la empuñadura de cerveza. De haber querido, podría haber cortado las piernas de Hayato, pero Pendragon no es un asesino, no quiere un cadáver, quiere una victoria perfecta. Es en ese preciso momento que Claudia los intercepta desde atrás. Su precognición le mostró el futuro donde Hayato perdía, y no podía permitirlo. Hayato aprovecha esta apertura para contraatacar, pero Ernest se defiende sin problemas. Al tomar distancia, Pendragon se lanza en contra de Claudia. Desde un inicio, ella sabía que incluso con Pandora no podría sostener un combate directo, por lo que Hayato no se lo permite. Imita el movimiento previo de Ernest y utiliza Cervesta para cortar el piso, ocultando el ángulo de su ataque hasta el último instante. El choque de ambas espadas hace vibrar al estadio entero, dándole tiempo a Claudia para retirarse. Pero la tregua dura un segundo. Viene otro ataque de Goat Almatea, grita Saya. Esta vez son más disparos, no podré bloquearlos todos. Hayato no tiene tiempo para decidir, así que activa Shinki en su forma grupal. Con esta visión ampliada, detecta algo peor. Letitia ha cerrado todas sus rutas de escape con sus alas, solo queda una salida. Baja su centro de gravedad lo más que puede y canaliza una cantidad absurda de prana en Cervesta, haciéndola crecer hasta el punto en que pueda defenderse del siguiente ataque. En teoría, podría cortar todos los rayos de Goat Almatea y las alas de Letitia si golpea lo suficientemente rápido, pero el desgaste físico, el gasto de prana y la presión fueron demasiados. Cuando el ataque termina, Ernest aparece delante de él. Lo siento, Hayato, pero esto debe terminar. Hayato, que aún no se había recuperado del todo, intenta utilizar a Cervesta de forma desesperada para defenderse, pero comete un grave error. Ernest no estaba apuntando a su emblema, sino al núcleo de un Manadite de su Ogrelux, lo mismo que Hayato hizo contra Irene, golpear cuando el rival está debilitado para destruir su arma. Hayato, que podía hablar con su Ogrelux, escucha algo escalofriante, el grito de Cervesta, grita como si estuviera viva, como si el núcleo estuviera siendo arrancado de su propio ser. El cristal queda expuesto, una sola estocada más y la espada quedará destruida. Hayato desesperado finalmente lo ve, la forma de la tercera llave. Cambiando al palco Beat, Mayat Mesa se pone de pie y dice que el verdadero duelo acaba de comenzar. Barda lo mira confundida y le pregunta qué fue lo que hizo, aparte de casi matarlo el día de ayer. A lo que Mayat Mesa sonríe detrás de su máscara y le explica que Haruka siguió el poder de su hermano con su habilidad. Para romper cada cadena, Hayato debe encontrar una llave. En Asterix ya había abierto dos de ellas, pero en la tercera no podía obtenerla con ayuda externa. Tenía que comprender por sí mismo que había superado a su hermana. Si no podía recibir ayuda, pregunta Barda, entonces ¿por qué intervino? ¿Qué hizo exactamente? Mayat Mesa ríe nuevamente. Nada especial, solo lo llevé al límite, lo mismo que hice con su hermana. Gracias a eso y al grito de Cervesta, todos los procedimientos están completos. Al final mira la arena, como un director satisfecho con su obra. Ahora todo depende de él. ¿Será capaz de controlar ese poder o se repetirá la tragedia del pasado? Capítulo 8. Equipo Enfield. Mientras permanecía dentro de su mundo interno, Hayato finalmente pudo ver lo que había detrás de la tercera cerradura. Sin embargo, no era su hermana quien se encontraba allí, sino su yo del pasado, el niño de hace 6 años, pura furia sin control, un poder desbordante, un niño que había perdido lo más importante de su vida. Después de tantos años, gracias a la ayuda de sus nuevos amigos, al fin había logrado superar aquel trauma. Ya no estaba cegado por el rencor hacia su hermana, por haberlo abandonado. Ya no sentía la necesidad de humillar a los demás, ni usaba su fuerza para imponerse, sino para proteger. Hayato, por primera vez, estaba listo para recuperar lo que le pertenecía. De vuelta al campo de batalla, las últimas cadenas se rompieron. Una presencia ominosa, tan opresiva como la que emanó en su pelea contra Bujinsai, inundó toda la arena. Ernest no dudó y aprovechó de la transformación para lanzar un golpe en contra del emblema de Hayato. Sin embargo, él lo esquivó sin problema alguno. En menos de un segundo apareció enfrente de Ernest y con una patada directa al pecho lo envió volando varios metros. Los estudiantes de Karasburg se apresuraron a reunirse, ya habían asegurado una clara ventaja en sus combates, así que podían dejar a Jules y a Claudia solas por un minuto. El objetivo principal ahora era Hayato. Sintiendo cómo su nuevo poder fluía por su cuerpo, Hayato guardó a Cervesta por precaución. Por más que quisiera terminar rápido con el enfrentamiento, se odiaría a sí mismo si llegara a romper esa espada. En su lugar, tomó una luz ordinaria de su cintura y se lanzó a la batalla. Kevin y Lionel lo flanquearon ejerciendo una presión combinada. Gracias a su lanza, Lionel podía atacar desde una distancia segura, mientras que Kevin aprovechaba cada apertura para golpearlo con su escudo. Si esta pelea hubiera ocurrido en el pasado y sin utilizar a Cervesta, Hayato habría perdido en cuestión de segundos, pero el Hayato actual no tenía problemas con rivales de este nivel. Igual que con Ernest, se abrió paso entre sus ataques y con un solo tajo cortó la cresta de Lionel.
Kevin tardó un instante en reaccionar. Cuando vio que su compañero había sido eliminado, la furia lo consumió. Vertió prana en sus armas envolviéndolas en llamas. Si solo tiene que derrotar a Hayato, entonces no hacía falta contenerse. Pero Hayato no vio su escudo como una amenaza, sino como una oportunidad para practicar sus técnicas. Estilo Amagiri Shinmei, técnica maestra, carga de avispón. Cientos de estocadas descendieron sobre el escudo de Kevin. Él solo podía observar cómo su Lux personalizado se desmoronaba pedazo por pedazo. A pesar de que ocupaba el tercer puesto de Garsword y era el mejor escudero de la academia, jamás había sido superado de forma tan aplastante. Ni siquiera Ernest podía hacer algo como eso. Justo cuando Kevin pensó eso, Hayato rompió por completo su escudo, pero antes de que pudiera partir su emblema, Lane Gleams atravesó el aire entre ellos dos para bloquear el ataque. Ernest, con una sonrisa tensa, le preguntó qué era eso que ni siquiera él podía hacer. Kevin no supo qué responder, y Ernest, impaciente, pateó la espada caída de su compañero, se la entregó y le ordenó ayudar a Percival y Letitia, quienes probablemente ya estaban llegando a su límite. Alejadas del enfrentamiento principal, Julie se refugiaba tras el arma de Saya. En el último intercambio, se había herido el brazo izquierdo y la pierna derecha, así que tendría que descansar unos minutos antes de regresar a la batalla. Mientras tanto, usaba sus terminales para apoyar a Saya, quien aún seguía en un frenético intercambio de disparos en contra de Percival. La ingeniera aprovechó para molestarla. Parece que el verdadero Hayato por fin volvió. Julie seguía sin creer lo que veía. Había escuchado lo que Claudia dijo durante el incidente contra Winsai, pero jamás imaginó que Hayato fuera tan fuerte. Saya le recordó lo que hablaron la primera vez que se conocieron. Si Hayato hubiera peleado en serio en su primer combate, Julie no habría salido ilesa. En su momento, Julie pensó que lo decía solo para molestarla, pero al ver la verdadera fuerza de Hayato, comprendió que era verdad. Aún así, una duda permanecía. ¿Por qué había tanta diferencia entre sus sellos? Del primero al segundo solo aumentó la duración, no la fuerza, pero el tercer sello era distinto. Mientras disparaba, Saya añadió algo importante. En casi 2 años junto a Hayato, ¿nunca notaste algo extraño en su entrenamiento? A pesar de que entrenas con él todas las tardes y por las mañanas lo hace con Kiri, nunca viste que Hayato mejorar en algo, ¿verdad? Julius quería refutarla, pero al recordar era verdad. Salvo cuando libera sus sellos, su fuerza no había cambiado. Era obvio, dijo Saya orgullosa. Si estábamos separados por 6 años, Hayato tuvo 6 años para mejorar. Debería estar al mismo nivel que Haruka, por lo menos. Pero cuando lo encontré, era mucho más débil que cuando tenía 9 años. Lo que ven ahora no es una transformación repentina, sino los frutos de todos los años de entrenamiento. Esta es la verdadera fuerza de su amigo. De nuevo con el protagonista, Hayato no era el único transformándose. Al volver al combate, percibió algo extraño en Ernest. Su expresión tranquila había sido reemplazada por una sonrisa ansiosa, casi codiciosa. Sin razón aparente, dejó caer a Lane Gleams de su mano y sacó una Lux común de su cintura. Pocos segundos antes de esto, al tomar el lugar de Kevin, Ernest había sentido de primera mano la diferencia entre sus físicos. Podía seguirle el ritmo a Hayato, pero su velocidad era incomparable. Si continuaba así, perdería en unos pocos intercambios más. Y aún así, Ernest estaba feliz. Era la primera vez que encontraba a un rival a su altura, y que ese rival fuera Hayato lo emocionaba aún más. Defendiéndose entre golpes, Ernest lo aceptó. No podía estar más celoso. Ambos ocultaban su verdadero yo para encajar en la academia, pero había una gran diferencia. Mientras Ernest se ahogaba bajo sus responsabilidades, Hayato parecía disfrutar cada día con sus amigos y cada batalla. Hayato era feliz, él no. Finalmente, Ernest llegó a su límite. Aunque se lo había prometido a ella, ya no podía seguir conteniéndose. No le importaba perder todo por lo que había trabajado: la carga del apellido Farclosh, los teléfonos disfrazados de órdenes, la espada rúnica que le obligó a fingir una identidad, el título de Pendragon que no era más que una correa, la lealtad vacía de su academia, la amistad basada en obediencia, ni su dulce hermana, tan llena de culpa que sería capaz de lanzarse al fuego por él. Nada de eso importa ya, solo quería ser libre. Ernest clavó a Lane Gleams en el suelo y Hayato retrocedió instintivamente, un gran acierto, puesto que segundos después, un corte invisible pasó donde antes había estado su cuello. Hayato sonrió al verlo. ¿A eso te referías con tu verdadero ser? Exacto, respondió Ernest. Si vas con todo, sería una falta de respeto no hacer lo mismo. El combate se reanudó. Ernest no se había vuelto más fuerte, pero su técnica había cambiado completamente. Ya no era el estilo de Garsword, era un estilo propio, uno refinado para matar. Hayato lo notó en el primer intercambio. Cada golpe de Ernest iba dirigido a sus puntos vitales. Él respondió igual. Después de todo, el estilo Magiri también había nacido del asesinato. A los ojos del público, parecía una danza perfectamente sincronizada. El escenario se cubrió rápidamente de sangre. La espada de Hayato rozó la de Ernest mientras buscaba su muñeca, pero Ernest giró su espada desviando el ataque y golpeó la quejada de Hayato. Usando ese impulso, Hayato giró en el aire, lo agarró por la cintura y lo estrelló contra el suelo. Ernest escupió sangre, pero no se detuvo. Pateó las piernas de Hayato para derribarlo, pero él saltó hacia atrás, justo lo que Ernest estaba esperando. Tomó impulso y contraatacó, solo para recibir un rodillazo directamente en el estómago.
Ambos tomaron distancia nuevamente y recogieron sus armas. Las gradas enmudecieron. Aunque nadie lo decía, todos compartían el mismo pensamiento: uno de los dos morirá esta noche. Hayato también lo percibió. Aunque tenía la ventaja, Ernest se adaptaba rápidamente. Un solo descuido bastaría para perder la vida. Entonces Percival gritó: expía sus pecados con este rayo de luz, Goat Almatea. Un ataque que encerró a los dos, pero ninguno intentó esquivarlo. Se lanzaron al mismo tiempo y chocaron justo en el punto donde cayó el rayo. Ambos salieron despedidos, pero 4 gigantescas alas blancas aparecieron sobre Ernest, cubriendo todo el techo del domo. Hayato las cortó sin dificultad, pero era solo una distracción. De entre las alas surgió Ernest, quien descargó una patada que estampó a Hayato contra la pared. En esa posición lanzó 5 cortes consecutivos, pero Julius levantó una barrera de fuego que le dio a Hayato el segundo que necesitaba. El combate volvió a equilibrarse, pero gracias a su estado Shinki, Hayato se dio cuenta de algo. Actuó antes de pensarlo, se lanzó hacia Ernest. Este no dudó en apuñalar su pecho, pero Hayato atrapó la hoja de su espada con la punta de su propia espada, y ese instante fue suficiente. Claudia, que había utilizado los últimos 10 segundos de Pandora, encontró una apertura. Apareció detrás de Ernest. Gracias a que Hayato había inmovilizado su espada, ella pudo conectar un golpe limpio. Ernest Farclosh, cresta rota. Equipo Enfield gana. Prólogo. Desde la enfermería, Kirin soltó un gran suspiro. La batalla final entre Hayato y Ernest había sido tan intensa que apenas podía respirar de los nervios que sentía. Mientras recuperaba el aliento, los comentaristas anunciaron la victoria del equipo Enfield. Tras años de dominio absoluto, el equipo de Lancelot de Karlsruhe finalmente había perdido un Grips frente a un rival inesperado. Con esta, Seidokan sumaba su segunda victoria al hilo desde la llegada de Hayato a Asterix. Quizás era el inicio de una época dorada para la academia. Yanase comentó que la pelea final entre Hayato y Ernest había sido impresionante, comparable a las rondas finales de un Limbulus, aunque añadió que de haber sido realmente un Limbulus, el combate habría terminado de otra forma. Kirin pensó en todo lo que habían pasado para llegar hasta este momento. Estaba feliz porque su deseo por fin sería realidad, pero también impotente por no haber estado presente en esa última batalla. Por culpa de su propia debilidad, había hecho que sus amigos pasaran un mal rato. Sin embargo, se prometió algo: la próxima vez que ellos necesiten su ayuda, ella estará allí hasta el final. Después de ver la pelea de Hayato, entendió que aún le quedaba mucho por aprender, pero no estaba dispuesta a quedarse atrás. Incluso si no podía estar siempre a su lado, quería seguir pasando más tiempo junto a él. Este último pensamiento reveló sus verdaderos sentimientos, haciéndola morir de vergüenza solo de imaginarlo. De pronto su teléfono comenzó a sonar, y al ver quién la llamaba, contestó enseguida. Cuando apareció la nueva ventana holográfica en la habitación, Kirin enderezó su postura y saludó a su tía abuela. Regresando al domo Sirius, en el pasillo de participantes del lado sur, Der Everwin esperaba a alguien que venía directamente de disputar la gran final. Percival no perdió el tiempo y preguntó cuál era el motivo de la cita. Dirk, en cambio, se tomó su tiempo. Dijo que tardó un poco en reconocerla, algo normal, considerando que habían pasado 10 años desde su último encuentro. Percival frunció el ceño por esto y le pidió que se apresurara. Tenía una premiación a la que asistir, a lo que Dirk respondió que ya lo sabía. Después de todo, él también debía ir ahí como representante de Lee Wolf, así que fue directo al punto. Le pidió que trabajara para él. Percival lo rechazó de inmediato. Las transferencias estaban prohibidas según la carta estela. Aunque quisiera, no podía unirse a Lee Wolf. Dirk estuvo de acuerdo, pero añadió que había más formas de trabajar para él que simplemente cambiarse de academia. Además, para incentivarla, le dijo que podía hacer realidad su sueño. Había visto su combate y lo tenía claro: ella no ganaría un Festa. Ese había sido el último año en el que el equipo de Lancelot podía competir en un Grips. Sus miembros estaban por retirarse, y sin Ernest, ella no tendría posibilidad de ganarlo. Tampoco le servía participar en un Fénix o en un Limbulus, puesto que su habilidad no era adecuada para esos torneos. Le gustara o no, acaba de perder su mayor oportunidad de hacer realidad su sueño. Percival, sabiendo que era verdad, dudó por un momento, y Dirk aprovechó esto para recordarle el mantra que ella recita antes de cada batalla: yo soy simplemente un arma, tomaré tu fuerza para destruir a mis enemigos. Si realmente te consideras un arma, dijo Dirk, entonces solo necesitas al dueño adecuado. Percival le preguntó si él se consideraba a sí mismo ese dueño, y Dirk le recordó lo que pasó hace varios años. En ese momento, la anunciadora llamó a los participantes a reunirse en el escenario, y Percival, quien aún tenía dudas, terminó aceptando. Un par de horas después, ya entrando en la tarde-noche, el equipo Enfield por fin había terminado la entrevista con las marcas asociadas a la academia. Por fin podían descansar. Su primera parada sería el hospital central. Julius avanzaba apoyándose en una muleta. Hayato estaba cubierto de vendajes y los demás, aunque solo tenían heridas menores, también necesitaban un buen descanso. Al salir, los chicos de Garansur los estaban esperando para felicitarlos por la batalla. Kevin y Lionel en particular querían conocer a Hayato en persona. Se sorprendieron al ver que su actitud fuera de la arena era completamente distinta. Hayato, algo avergonzado, les dijo que habían dado una buena pelea, pero ellos insistieron en que estaba bien sentirse orgulloso por su victoria. Esta vez habían sido superados por completo, incluso su capitán apenas si pudo hacer algo. Laetitia también se acercó al grupo de Enfield, le dijo a Claudia que para ellas la batalla había terminado en un empate, ya que ninguna de las dos realmente luchó. Para Laetitia, la derrota había sido de Ernest, no suya.
Hablando del capitán, Ernest felicitó a Hayato. Había esperado 10 años para pelear en serio contra alguien y valió completamente la pena. Claudia comentó que era un alivio verlo calmado nuevamente. Ernest sonrió con cierta melancolía. Aquella jugada le traería consecuencias en un futuro. Mostrar un estilo de espada tan frívolo no era propio de un caballero, y menos del presidente de Garasburg. Tendría que explicarlo todo frente a la junta. Además, se había excedido por completo con los límites del Eclipse. La espada ya no lo reconocía como su usuario. Cuando dijo esto, se notó que el estuche de su cintura estaba vacío. Solo llevaba el lux ordinario con el que terminó peleando. Laetitia suspiró ante su actitud despreocupada. Lo ocurrido hoy les traería varios problemas al volver a la academia, así que le pidió que se preparara para el sermón que viene. Claudia intervino diciendo que en situaciones como estas es el vicepresidente quien debe solucionarlo todo. Con una sonrisa le deseó suerte a su amiga arreglando el desastre de Ernest. Antes de despedirse, Ernest agradeció una vez más a Hayato. Este había sido su último Grips, por lo que es muy poco probable que se vuelvan a encontrar en el campo de batalla, pero estaba satisfecho de que su última pelea haya sido contra él. Tomando a Percival desde el hombro, le pidió al equipo Enfield que cuidaran muy bien de ella, pues es probable que se vuelvan a enfrentar a ella en un futuro. Percival admitió que sería complicado, pero aún así disfrutó el combate. Dicho esto, los chicos de Garasburg se retiraron. Al acercarse a la salida, Saya pareció despertar, entre comillas, de su estado zombie y le comentó a Hayato que aquella chica escondía algo. Hayato preguntó si se refería a Percival y Saya asintió. No sabía exactamente qué, pero jamás había sentido algo así en un rival. Hayato también lo encontraba extraño. Cuando investigaron al equipo de Lancelot, no encontraron nada realmente relevante. Simplemente apareció de la nada y le arrebató el quinto puesto a Elliot. Claudia los interrumpe y anunció que era momento de irse. Había pedido una nave personalizada para que viajaran más cómodos, pero justo en ese momento el teléfono de Hayato empieza a sonar y al contestar escuchamos la voz de su padre. Y ese termina el volumen número 10. Ha pasado tiempo desde que subí la temporada 3 de Kakuzen, pero aún así fue muy emocionante seguir leyendo esta novela. Me gustaría comentar más sobre el volumen, pero tengo la voz hecha polvo, así que me limitaré a decirlo de siempre. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Si quieren que siga trayendo más videos sobre novelas ligeras, denle mucho amor a este. Nos vemos en la próxima.